pero no sé si me considero. Pasado. Sí se escucha, delegado, ¿no? Sí, doctor, sí se lo escucha. Listo, gracias. Empezamos. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es sobre las enfermedades de la aorta. Dentro de las enfermedades de la aorta vamos a hablar, sería nuestra agenda, pues síndromes aórticos agudos, aneurismas de aorta, la disección de aorta y hematomas intramurales, ¿no? Entonces, yendo a la anatomía, muy importante, vamos a ver que la aorta es uno de los vasos más grandes e importantes del sistema de conducción vascular, es uno de los más grandes, ¿no? La aorta ascendente, mire, este se divide en aorta ascendente, aorta aórtico, la aorta descendente, la aorta abdominal, ¿no? Debajo del diafragma abdominal, infrarrenales, las ilíacas derecha y la izquierda, ¿no? Y miren acá cómo la aorta ascendente más o menos tiene su diámetro, su longitud de 5 a 6 centímetros de longitud hasta que comience el arco aórtico. A su vez, todo este aorta va a tener ramas, miren. Las ramas que vamos a tener, en este caso, en el lado derecho, vamos a ver el tronco brachiocefálico, el lado derecho, que sale tronco brachiocefálico, y de eso a su vez va a estar la arteria carótida común derecha y la subclavia derecha del tronco brachiocefálico, ¿no? Y aparte, por el lado izquierdo, vamos a tener la arteria carótida común izquierda, ¿no? Y la subclavia izquierda también. En ese caso, son ramas cada uno, ¿no? Pero cuidado, tenemos 3 ramas importantes y posteriormente vamos a ver que este va a medir unos diámetros de 22 a 36 más o menos milímetros, de 32 a 26, y comparando la aorta torácica o la aorta descendente, vamos a medir de 20 hasta 30, más o menos un aproximado. Otros dicen de 2 a 2.5, de 22, pero ya está en ese rango, ¿no? Según la guía, este es de la guía, vamos a ver que es de 2 a 2.5 la aorta descendente, la aorta abdominal. Luego sigue, miren acá el diafragma, cómo está conformado el diafragma, donde va a dividir también en aorta torácica y aorta abdominal. Esta aorta abdominal a su vez se va a dividir en las ilíacas derechas y izquierdas. Es muy importante que ahora vamos a reconocer, vayan ya familiarizándose con estos temas, con estos términos. Por ejemplo, esto es la pared de una arteria, ¿no? La arteria aorta, en el cual va a estar conformado por una lámina interna o capa interna, lámina media o capa media, y la adventicia, ¿no? Miren acá cómo está la lámina interna, está conformado por un endotelio. La superficie tiene 3 capas importantes, en la cual va a estar conformado por una superficie luminal, luz, lumen, luminal, o la íntima, que es la más interna, ¿no? Esa más interna que va a estar conformada por un endotelio que recubre esta lámina interna, ¿no? Esta lámina elástica interna que va a estar conformada, va a estar recubriendo el endotelio. A su vez podemos encontrar el subendotelio, endotelio y subendotelio. Esta capa endotelial generalmente es la interfase que va a tenerse, ¿no? Entre estos, este endotelio va a estar la interfase entre estos elementos que pueden ser las células hemáticas, glóbulos rojos, toda la matriz intravascular, la vasculatura circulante y el plasma. A su vez vamos a tener luego posteriormente esta lámina, la capa media, ¿no? La lámina media que va a estar conformada por músculo liso, y a su vez matriz constituida por fibras de colágeno. La matriz que va a estar conformada por fibras de colágeno, importantísimo saber que tiene una proporción de formación de la lámina media, la capa media, ¿no? Que está conformado por colágenos y elásticas, ¿no? Fibras colágenas y elásticas, en una proporción más colágena. Todos ahorita, los que estamos presentes en esta exposición, vamos a tener las fibras colágenas más que elásticas. Y entonces, ¿para qué nos sirven estas fibras, las colágenas? Mira, va a proveer a este vaso una fuerza tensil. Vamos a ver vasos que soportan cargas de alta presión gracias a este colágeno, ¿no? Va a soportar grandes presiones. Y luego, posteriormente, tenemos
también la otra, que la proporción en menos proporción, las fibras elásticas, o en las fibras elásticas o elastina, que esto va a dar la propiedad de distensibilidad, la de extensión de 250% de su longitud original, se va a hacer que se extienda y regrese a su estado original, ¿no? Estas elásticas tienen una propiedad, ¿no? Hacen que se extiende el vaso, se va a prolongar el vaso y luego va a regresar a su estado original, ¿no? En bajas presiones. Entonces se llama extensibilidad, fuerza tensil, ¿no? Y otra característica importante de esta fibra elástica que hace que se relaje, contraiga y regrese a su estado original, este componente generalmente, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, o sea, se va a alterar este componente elástico, se va a degenerar con el tiempo, con la edad del paciente 60, 70, sexta, séptima década de la vida, va a comenzar a degenerarse, entonces va a predominar las fibras de colágeno, ¿no? Y se va a volver, pues, que esta tensión se va a volver más rígida a nuestros vasos, y así es que este es el mecanismo fisiopatológico por que cada uno de nosotros en la edad adulta, que no somos hipertensos, podemos volver a hacer hipertensión arterial sistólica. Entonces, este es uno de los mecanismos importantísimos, ¿no? La degeneración de la elastina. Luego tenemos la otra capa que es adventicia, muy importante, está enverdecido porque ha sido pregunta de evaluación, ¿no? Porque en acá está conformado el adventus, esto es la adventicia, ¿no? Hacia afuera, las fibras que está conformado por fibras de colágeno, fibras, nervios perivasculares y además vasos de los vasos o vasa vasorum que se denomina, porque este va a llevar la sangre oxigenada hacia la aorta. O sea, la aorta por sí que es como un sistema, ¿no? De circulatorio importante por sí solo, no va a nutrirse, ¿no? Sino que va a tener otros vasos de los vasos que se van a nutrir, lo van a nutrir, y eso se denomina vasa vasorum, pregunta de evaluación. Y es así que nosotros vamos a volver a repasar en el cuáles son la anatomía, ¿no? Acá tenemos una pregunta de evaluación, así donde se encuentran los senos de Valsalva generalmente, ¿no? Los senos de Valsalva, miren, acá es la dilatación que existe, pero fisiológica, normal de la aorta, porque acá está el anillo de la aorta. El anillo de la aorta, posteriormente viene el seno de Valsalva, la unión sinotubular está acá, ¿no? Del seno de Valsalva con la aorta ascendente se une, eso se llama unión sinotubular, ¿no? Y luego viene la aorta ascendente, el arco aórtico con sus ramas que ya sabemos, y la aorta descendente o aorta torácica, ¿no? Luego viene, miren acá el diafragma, y miren acá se dominan, que pueden ser abdominales, todas estas, y se dividen en suprarrenales o infrarrenales los abdominales, ¿no? Se denominan. Entonces, muy importante que ustedes vayan conociendo, y acá están los diámetros en los cuales vamos a tener unas, ¿no? Miren acá más o menos desde la unión sinotubular, la aorta ascendente y el callado de la aorta van a tener de 22 a 36. Posteriormente se van a comenzar a disminuir más el calibre de estos vasos y va a ir de 20 a 30 milímetros. Acá tenemos la arteria pulmonar, su ligamento aterosclerótico. Mira, ya sabemos nuestros vasos, las ramas de la aorta, en lo cual hasta el diafragma va a ser aorta torácica. Hay un dilema cuando hay un aneurisma de la aorta abdominal, le piden la tomografía, si está comprometiendo la aorta torácica, se comprometen a tratarlo el cirujano de tórax cardiovascular, y si no se compromete es la aorta abdominal, el cirujano de abdomen general. Pero entran generalmente para tratar esto, para si es quirúrgico, entran generalmente los dos, ¿no? Los dos, tanto cirujano general abdominal y el cirujano de tórax para tratar, porque vamos a ver cómo va a estar conformado. Posteriormente, ahora específicamente ya conociendo los vasos, vamos a hablar sobre nuestro primer tema de la agenda, que viene a ser un aneurisma de la aorta, ¿no? Acá podemos ver, hemos visto los que han rotado ya cardiología o los que han visto algunas imágenes de ecocardiograma, en el que estamos viendo un eje largo, en acá, miren, acá estamos midiendo, acá debería estar la aorta, ¿no? Esto es, miren, la aorta, este sería el seno de Valsalva, luego sería la unión sinotubular por acá, pero acá estamos viendo el anillo de la válvula aórtica, este se llama el septum interventricular, el ventrículo izquierdo desde acá para acá, porque acá está la aurícula izquierda, está siendo presionada por este aneurisma, ¿no? Este es el velo de la válvula mitral,
Entonces acá tenemos un aneurisma gigante, ¿no? Tremendo, gigante, miren que mide más o menos 71 milímetros. Entonces, ¿qué es un aneurisma de la aorta? El aneurisma de la aorta término es el diámetro cuando se incrementa esto a más del 50% del diámetro normal. Es una dilatación anormal que se localiza generalmente, ¿en dónde? En la arteria, ¿no? En la arteria, arteria de la aorta, en cualquiera de sus segmentos. Si hay un diagnóstico diferencial que tenemos que hacerlo en estos pacientes, es con la ectasia difusa, ¿no? ¿Qué es una ectasia difusa? Es un incremento generalizado, ¿no? ¿De qué? De las fibras elásticas, ¿no? Que se van a comenzar a fragmentar y el músculo liso va a comenzar a disminuir a nivel de la capa media, donde las fibras elásticas se comienzan a fragmentar, disminuye el músculo liso y se acumula en la matriz ácida mucopolisacárica. Entonces se denomina la ectasia difusa. Por lo tanto, esto puede producir un diagnóstico diferencial en cuanto a un aneurisma de la aorta. Entonces se va a dividir en tres importantes. En uno de estos se domina el aneurisma verdadero, que es el más frecuente, que es el fusiforme. ¿Y por qué se dice fusiforme? Tiene la forma, ¿no? La forma fusiforme, ¿no? Y esta vez va a estar comprometida, miren, las tres capas, la íntima, la media, la adventicia, los tres se comienzan dilatando, ¿no? Y esta es la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente de las aneurismas torácicos? La aneurisma fusiforme, ¿no? ¿Y por qué le dicen aneurisma fusiforme verdadero? Porque este es el que compromete las tres capas del vaso, ¿no? También tenemos los otros aneurismas que pueden ser el aneurisma sacular, como un saquito que viene, ¿no? Un aneurisma sacular y el otro tenemos también el pseudoaneurisma, ¿no? Que solo va, pues viene por una ruptura que se produce más o menos, ruptura, acá hay una placa aterosclerótica, por ejemplo, pero no compromete, miren, los tres vasos, ¿no? Entonces hay un compromiso de la placa del endotelio, de la íntima, hay una placa aterosclerótica que se puede romper, se fisura y hace una disección de la capa adventicia y la media, ¿no? Y es así que entramos a los que nos dicen otro concepto de aneurisma, según el diámetro y según la localización del aneurisma. Si el diámetro de la aorta Ok, esta diapositiva se me escucha. Sí, doctor. Ya, esta diapositiva ya vamos a pasar. Sí, doctor, estábamos en la siguiente, en el aneurisma de la aorta. Listo, ok. Ahí. Ya. Entonces, lo que estábamos haciendo es la clasificación de los tipos de aneurisma, ¿no? Entonces tenemos un aneurisma verdadero, o fusiforme, luego tenemos el sacular o el pseudoaneurisma, ¿no? Esto va a depender de la calidad o del tipo de vaso, de pared vascular comprometido, los tres, ¿no? En acá caso está comprometido las tres capas, acá también, pero solamente es un lado, y en este caso no está comprometido las tres capas. La más frecuente es la fusiforme o la verdadera. ¿Listo? Hemos visto la clasificación y tenemos el diámetro de la aorta ascendente por diámetros. Vamos a ver que es más de 4 centímetros la aorta ascendente y entonces ya se considera un aneurisma de aorta ascendente. Y la descendente es menos diámetro, por lo tanto, mayor a 3.5 se va a hacer menos. Tenemos la clasificación según la localización, según Crawford. Entonces tenemos el 28%, mira, se da en cada uno, tanto abdominal y torácica, abdominal y casi un tercio inferior de la torácica, 28%. Entonces tenemos las aortas abdominales, todos estos van a producir sintomatología
según el órgano o el vaso o el nervio que estén comprimiendo, se llama por compresión, van a producir. Y hemos visto que acá, mira, el pseudoaneurisma, en el cual el aneurisma verdadero está comprometido, los tres vasos, pero el pseudoaneurisma se va a producir una ruptura, ¿no? de un vaso, produciendo un hematoma, y esto puede producir pues un crecimiento solo localizado. Entonces, en los pseudoaneurismas va a haber una ruptura de la pared vascular y se va a producir un incremento, una disección entre la íntima y la media, que puede ser un contenido, puede producir un trombo perivascular. Se desarrollan generalmente estos en zonas donde va a haber lesiones vasculares, puede ser unas placas ateroscleróticas, puede haber lesiones, traumatismos por cateterismo cardíaco, cirugía, o algunas infecciones que vamos a ver también, ¿no? Puede haber infecciones, vasculitis, todo eso que pueden predisponer a que se puedan romper. Esto, una de las compromisos que pueden producir es que se puedan romper completamente estos, ¿no? Estos pseudoaneurismas, porque es pues frágil, ¿no? Frágil la pared, dependiendo la edad, dependiendo la comorbilidad, si tienen una vasculitis, es una de las complicaciones, es muy inestable y se puede romper. Entonces, los aneurismas confinados a la aorta abdominal, ¿no? Como hemos visto, según Crawford, aquí está, ahí está es la aorta abdominal, son los más frecuentes. En este caso, los pseudoaneurismas torácicos también puede haber, o en ambos, tanto tóracos abdominales como nos muestra Crawford, y también si se da en estas arterias, puede darse en cualquier tipo de arteria, que puede ser hasta cerebrales, como muy bien lo saben las pacientes que pueden y llegan hasta fallecer, y el tratamiento por eso es clipaje de aneurismas intracerebrales, ¿no? Y neuroquirúrgicos. En cuanto a la etiología, miren, a ver, vamos a empezar por acá. En cuanto a la etiología del aneurisma aórtico, varía según su ubicación de la etiología, vamos a ver. Si la aorta, el aneurisma de la aorta ascendente suele mostrar degeneración quística de la media. Hemos visto la degeneración quística de la media cuando se fragmentan las fibras elásticas, se acumulan colágeno y mucoide. Entonces, a nivel de la aorta ascendente, más va a ser degeneración quística de la media, ¿no? Por disminución de las fibras. Entonces, esto en qué también puede suceder en aquellos pacientes en el cual tienen sexta, séptima década de la vida por disminución de la elastina, y a su vez esto incrementa la presión que ya por sí naturalmente el envejecimiento está incrementando, y a su vez puede tener hipertensión arterial, envejecimiento e hipertensión arterial. Esto es muy importante, la hipertensión arterial. Vamos a ver, según los estudios, según los cuadros de la guía, vamos a ver que el paciente que va a debutar con aneurismas, con síndromes aórticos, va a estar predispuesto a que va a tener una hipertensión arterial mal controlada, asociados a trastornos hereditarios a su vez y de tejidos conectivos. Dentro de esto es importantísimo, los trastornos hereditarios se llaman el síndrome de Marfan. Entonces, vamos a ver las condiciones asociadas a aneurisma aórticos verdaderos, que está conformado en la aorta torácica ascendente. Miren, la aorta torácica ascendente, el que está saliendo de la válvula, está conformado, mira, por el síndrome de Marfan, en el cual tiene que ver por la mutación del gen de la fibrilina 1, el síndrome de Loeys-Dietz, que es autosómica dominante y que va a producir una mutación del factor de crecimiento tumoral transformante beta. El síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, ¿no? Que va a producir una mutación del aprocolágeno tipo 3, y las válvulas aórticas, bivalvas, ¿no? Y algún problema familiar también que puede producir. Esto es que van a producir, ¿no?, mutaciones a nivel de los receptores, factor de crecimiento transformante beta, y que van a producir alteraciones a nivel de las genes de lactina, alfa músculo liso, ¿no? Entonces, mira, todo esto se produce a nivel del aorta torácica ascendente. Tenemos otro en el cual la etiología, la aterosclerosa o degenerativa, ¿no? Aquellos pacientes que van a tener bastante colesterol, triglicéridos, que van a producir una placa aterosclerósica y que van a producir degeneración también de estas capas musculares. Por la regular afectan aquí, miren, la aorta en este caso, la descendente y la abdominal. La descendente y abdominal. Dentro de esta, la aorta torácica descendente
tenemos la aterosclerosis, ¿no? Y tenemos otros factores de riesgo que van a predisponer a esto. Dentro de estos tenemos, mire, el paciente que es tabaquista pesado, ¿no? Fumador, que va a producir lesión endotelial, va a producir degeneración, aterosclerosis de la íntima, ¿no? Que va a producir degeneración de ese endotelio, alteración endotelial. A su vez, puede producir hipertensión arterial, hay que controlar esa hipertensión arterial, hay que hacer un buen diagnóstico, iniciar tratamiento y controlar. Y mira, si tiene todo esto, aparte de esto, si es aterosclerótica, la dislipidemia va a terminar en aterosclerosis, ¿no? Y mira, otro factor de riesgo no modificable es que el paciente va a ser varón, ¿no? Y adulto mayor. Entonces tenemos, ¿no? Predisposiciones genéticas, inflamaciones locales, desequilibrio entre la síntesis, la degradación de proteínas de matriz extracelular. Se ha visto que en estos aneurismas han evaluado, han analizado y se vio que tiene marcadores inflamatorios, tanto mayor dilatación, mayor tamaño, mayor proporción de marcadores inflamatorios. Dentro de la reacción de cadena polimerasa, las interleuquinas 6 van a estar incrementados en esto, ¿no? Es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Miren, está este proceso, están incrementados los factores restantes de inflamación. Hay otros que vamos a tener, mira, los linfocitos T, los linfocitos B, que es un proceso inflamatorio a nivel de estas placas degenerativas, los macrófagos, la angiotensina 2, por ejemplo, mayormente se ha visto la angiotensina 2 incrementada a nivel del aneurisma aorta abdominales. Tenemos infecciones, miren, que pueden producir con menos frecuencia, pero pueden producir aneurismas de las aortas, ¿no? En los cuales, mira, la salmonella, los hongos, ¿no? Pueden producir, se ha visto los hongos, los estafilococos, los estreptococos, tuberculosis, sífilis, pueden producirnos lesiones a nivel de estos. Dentro de esto, las otras, las vasculitis, ¿no? La arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes. Y es así, miren, cómo hay las degeneraciones quísticas, degenerativas, aterosclerosas, fibrosas, ya sabemos según esta es la literatura de Lille, fisiopatología cardiovascular, cómo nos pone su gráfico. Entonces tenemos enfermedades genéticas asociadas, el síndrome de Marfan es el más representativo, y la disección de aorta que produce aneurismas de la aorta, ¿no? Enfermedades, ¿no? Congénitas que pueden producir dilataciones, la aorta bivalva, bicúspide, ¿no? Tenemos un pacientito varón que hemos visto en consultorio, los que han rotado, ¿no? Pacientito de 19 años, válvula bicúspide, que va a estar, tiene una predisposición, ¿no? A que pueda crecer esa enfermedad de válvula aórtica, ¿no? A producir dentro de eso las dilataciones, y por lo tanto hay que tratarlo cuanto antes, ¿no? ¿No? Ahí mira, hay las aortas monovalvas también, ¿no? Infecciones, miren acá, las micóticas lo sobreponen como punto de ejemplo, y las aneurismas sifilíticos, la sífilis, una ETS, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, con tener cuidado, ¿no? Tener cuidado. Enfermedades asociadas a la arteritis, hemos visto estos dos, el B y C, el que nos aumenten acá sería lupus eritomatoso sistémico, que afecta a una enfermedad sistémica, ¿no? Hay congénitas, antecedentes de enfermedades, ¿no? Que sufran de la aorta, que ya tengan aneurismas, pseudoaneurismas, o traumas también. Hay pacientes de accidentes de tránsito, caídas de grandes alturas, vamos a producir. Entonces, en cuanto al mecanismo fisiopatológico para que se pueda formar un aneurisma, tiene que haber 4 mecanismos importantes, ¿no? Que se van a producir una inflamación crónica, por eso la interleuquina 6, ¿no? Endotelina tipo 2, ¿no? La angiotensina 2, todo esto es el factor crecimiento transformante tipo beta, ¿no? Entonces, miren, todo eso, proceso inflamatorio, actividad de citocinas. Esta actividad de citocinas producirá, pues, a lesiones de la matriz extracelular y, por lo tanto, a la pérdida de las células musculares lisas, se van a perder y, por lo tanto, se formarán, todo esto van a formar el aneurisma de la aorta. Tenemos en cuanto al aneurisma de la aorta, estamos aneurismas solamente hablando, la mayoría generalmente van a ser asintomáticos, no vamos a tener sintomatología, son asintomáticos, pero si van a dar sintomatología, por ejemplo, a nivel de la aorta abdominal, el paciente va a comenzar a palpar el estómago y va a sentir el latido, ¿no? Va a sentir una masa pulsátil, ¿no? Y puede asociarse a dolor abdominal y dolor dorsal.
a nivel de la espalda. Y puede presentar sintomatología, como hemos visto, produciendo por compresión, ¿no?, de todos los órganos o sistemas o vasos que estén al lado de esto, ¿no? Por ejemplo, si compromete tráquea, bronquios, producirá tos, disnea, neumonía. Si produce el esófago, producirá disfagia, ¿no? Si compromete el nervio laríngeo recurrente superior, produce una disfonía, ¿no? En la aorta ascendente puede producir una insuficiencia aórtica, y esta insuficiencia aórtica puede producir estamos hablando de aneurisma, no de disección. En este caso puede producir la insuficiencia aórtica una insuficiencia cardíaca. Si fuera una disección de aorta, ya produciría hasta taponamiento en la aorta ascendente, que sería una disección tipo A, que vamos a ver. Dentro del diagnóstico importante que vamos a tener, es muy importante la ecocardiografía, como hemos visto en la imagen. Ecocardiografía como en una paresternal eje largo, solamente se ve la dilatación que nos muestra de 71 milímetros, ¿no? Y que hemos visto que esto debe ser de 22 a 36 milímetros, nada más. La tomografía o la resonancia, que son pues confirmativos, ¿no? Que si escogemos cualquiera de estos, ya nos confirma, ya pues hay que tratar de iniciar tratamiento, ya no hay que estar confirmando también. Si ya está dilatado, ya tiene su aneurisma, o podemos pedir hasta dónde está pues comprometido, de dónde a dónde puede estar el aneurisma, pero ya está confirmado, solamente buscar la extensión. Las complicaciones es devastadora, es la ruptura, ¿no? Que se pueda romper este aneurisma. ¿Y quiénes van a producir riesgo de ruptura? Va a depender del tamaño, va a depender de la velocidad de progresión de esta, ¿no? Por ejemplo, en las torácicas, las abdominales pueden producir de 1 milímetro a 4 milímetros por año que crezca, entonces tiene riesgo de que se pueda romper, ¿no? Que se pueda romper. Y si ya le encontramos más de 6 centímetros, mira, las abdominales tienen mayor riesgo de ruptura, ¿no? Entonces, las torácicas, 6 centímetros, mira, 6 centímetros, cuando ya llegan las ascendentes, cuando ya llegan a 6 centímetros, el 31% se ha roto, se ha disecado, ¿no? El riesgo de ruptura al año es 4%, pero cuando ya es el 31% se rompen, se disecan, ¿ya? La aorta descendente es 7 centímetros, el 43% se ha roto o se ha disecado. Entonces, punto de cortes también, ya cuando es más de los valores normales, hay que hacer seguimiento, y si está en 6 centímetros, 7 centímetros, tenemos que hacer la interconsulta cirujano de tórax cardiovascular por la probabilidad de muerte, el 11% se mueren al año, dependiendo de la disección, si se rompe. Entonces, este tipo de aneurismas, ¿qué vamos a hacer? Lo medimos, le pedimos una tomografía, si no lo hacemos el ecocardio o la ecocardiograma, si no tenemos, entonces vamos a ver el tamaño, ¿no? Vamos a ver, y la condición clínica del paciente. Vamos a ver, una vez que hacemos el diagnóstico a nuestro paciente con un aneurisma, lo que tenemos que hacer es vigilar los diámetros, ¿no? Tenemos que medir. Este es un aneurisma, tenemos que medir, por ejemplo, ¿no? Cuánto mide, a cuánto está cada 6 a 12 meses, si está subiendo. Por ejemplo, en este caso, en el primer caso que estamos, si el paciente tiene un aneurisma de la aorta ascendente y no tiene el síndrome de Marfan, porque es muy importante eso, entonces si es mayor de 5.5 a 6 centímetros, este paciente tiene que entrar a cirugía. Pero si el paciente ya tiene Marfan, es alto, tiene tórax en quilla, tiene ingurgitación yugular, prolapso de válvula mitral, tiene disecciones de aorta, y tiene Marfan. Cuando es más de 5 centímetros, ya lo mandamos a cirugía. Pero si no es Marfan, esperamos 0.5 todavía milímetros, o 5 milímetros, o 1 milímetro más, o 1 centímetro, perdón, para mandarlo a cirugía. Es igual, miren, la aorta descendente ya, mira, si es no Marfan, le damos un promedio de un rango de 6.5 a 7 centímetros para mandarlo a cirugía, ¿no? Tener estos valores. Si no es Marfan, o si es Marfan, solo 6 centímetros la aorta descendente o descendente, ¿no? O abdominal o torácica. Entonces, este es el paciente, hay que tener cuidado en el síndrome de Marfan. En caso de aorta abdominales, cuando ya son abdominales, ¿no? Cuando es mayor o igual de 5.5 centímetros
o que si son pequeños y tienen una velocidad de crecimiento mayor a 1 centímetro por año, lo mandamos a cirugía. En estos casos, cuando la aneurisma de la aorta torácica, miren, aneurisma de aorta torácica, se pueden colocar, pues miren, stenes, ¿no? Se puede colocar un stent y se coloca y se termina el problema. Reparación quirúrgica abdominales, colocación se pueden ya cuando es abdominales, hay que ponerlos injertos probablemente, ¿no? Una complicación, una cirugía grande, ¿sabes? Manejo médico, miren, ¿qué debemos hacer? Manejar, si es varón, ¿no? No podemos modificar, no podemos cambiarlo eso, pero tenemos que manejar los factores de riesgo. El tabaco debe suspender porque esto daña el endotelio y probablemente siga progresando. Podemos bajar las tensiones, la expansión de la velocidad, tenemos que bajar la tensión de estas paredes, para eso tenemos que beta bloquearlo a nuestro paciente. Paciente con aneurisma, paciente con disección debe estar beta bloqueado, mira, porque disminuimos la velocidad de la expansión. Aneurismas torácicos, ¿en quiénes? En aneurismas torácicos y en aquellos pacientes que son síndrome Marfan, deberíamos de estar beta bloqueando a nuestro paciente. Se ha visto que también según unos estudios, que antagonistas receptores de angiotensina, los receptores AT1, ¿no? Generalmente el ARA2, esto van a inhibir este factor de crecimiento transformante tipo beta, ¿no? Entonces, el paciente debería estar beta bloqueado, debería recibir ARA2, ¿no? Debería recibir ARA2. Entonces, ya hemos hablado sobre las aneurismas, ahora vamos a hablar sobre los síndromes aórticos, que generalmente vamos a hablarlo primero en general y luego lo vamos a hacer individual. ¿Qué es un síndrome aórtico? Así como en proceso general, es un proceso agudo de la pared aórtica que cursa por debilitamiento de la capa media. Ya sabíamos, ¿no? Les dije que memorizar esta capita, la interna, la media, ¿no? O la adventicia. Entonces, acá estamos hablando que es un debilitamiento de la capa media que va a condicionar a que se pueda romper esta pared de la aorta y pueda comprometernos y nos pueda traer problemas en nuestro paciente que puedan ser agudos, ¿no? Procesos dinámicos. La mortalidad en su fase precoz podría reducirse mediante la alta sospecha. Si lo pensamos, podemos disminuir, porque vamos a ver si no lo pensamos cómo va a evolucionar su pronóstico desfavorable del paciente. Y acá, miren acá, tiempo es vida, lo que vamos a ver, los aneurismas se van a dividir en tipo A, o las disecciones, los síndromes aórticos, las disecciones de aorta se van a dividir en tipo A y tipo B. Los de tipo A, miren como el 1 al 2%, las que comprometen la aorta ascendente, la mortalidad por cada hora de demora en el diagnóstico es 1 a 2%, miren, 1 a 2%. Entonces, tenemos los síndromes aórticos agudos. ¿Cuáles son los síndromes aórticos agudos que deben de conocer? Entre el más importante se llama disección de la aorta. Síndrome aórtico agudo, la úlcera aórtica o el hematoma intramural. El más importante, el más frecuente es la disección de la aorta. Son 3 síndromes aórticos. De estos, el más frecuente y más importante, la disección de aorta, ¿no? Tiene un perfil clínico similar, la fisiopatología de cada uno es diferente, distinta historia natural, ¿no? Y evolución, y puede presentarse cada uno o simultáneamente. Cada uno puede ser consecuencia del otro y solo se puede diagnosticar por imagen, no por cuadro clínico. No vamos a tener cuadro clínico. El diagnóstico diferencial no es cuadro clínico, sino por técnicas de imagen, ¿no? Y acá tenemos el más importante, que es la disección de la aorta, ¿no? La úlcera penetrante, miren, acá vemos la placa aterosclerótica, cómo se rompe, se fisura y va a producir pues una disección. Y luego acá pues el hematoma intramural, que puede deberse también por causa de las vasa vasorum, vamos a ver, muy importante. La epidemiología, miren, ya habíamos visto que la incidencia va por 30 por cada 100.000 habitantes al año, entonces sí es importante pensarlo en nuestros pacientes. Cada vez que venga un paciente con dolor torácico, hay que ver la localización, inicio, irradiación, cómo fue asociación, con qué puede estar asociado estos pacientes, con hipertensión arterial. 80% de estos pacientes de síndromes aórticos en general se denomina la disección de aorta, ¿no? Disección de aorta. Un 15% viene del hematoma intramural y un 5% la úlcera aterosclerótica penetrante en la aorta. Es más frecuente en este factor no modificable en varones y en la sexta, séptima década de la vida, ¿no? Por lo tanto,
se ha estado mejorando los diagnósticos diferenciales entre ambos, pero se sigue definiendo, puede ser una ecocardiografía transesofágica versus una tomografía. Sigue mejorando eso. ¿Cómo se debemos pensar, en quién debemos pensar que este síndrome aórtico se van a presentar en un paciente que tiene síndrome Marfan, ¿no? Los que tienen con alteraciones de tejido conectivo, síndrome Marfan. Aquellos pacientes que hayan tenido antecedente de una enfermedad de la aorta o de la válvula aórtica, o que ya tenga un aneurisma que y no lo hemos estado siguiendo cada 6 a 12 meses, o que lo han operado o le han hecho un procedimiento. Entonces hay que tener cuidado en estos pacientes, ¿no? ¿En quiénes? En estos pacientes pensarlo siempre, ¿no? ¿Y cómo va a debutar este paciente? Va a debutar con un dolor torácico, ¿no? Puede ser torácico, tóraco abdominal o dorsal, dorso, ¿no? Dorsal, que va a describir como cualquiera el siguiente, que va a ser súbito, intensidad de 20/10, te dice el paciente, cuando le dice que de 10 sobre, intensidad de 0 a 10, te dice 20/10, que va a haber un desgarro de la ruptura y que vamos a encontrar, mire, que vamos a encontrar al examen físico, déficit de pulso, una diferencial de presiones entre ambos brazos o miembros superior versus miembros inferiores, ¿no? Puede haber si hay un compromiso de la aorta o de las arterias carótidas, por ejemplo, puede haber pues un déficit neurológico, ¿no? Y si hay a nivel de un dolor torácico asociado a un soplo de insuficiencia aórtica de nuevo o de novo, entonces también es pensar en estas disecciones de aorta, ¿no? Hipotensión y shock probablemente va a llegar en nuestro paciente. Entonces, los datos demográficos y antecedentes de nuestro paciente con síndrome aórtico, podemos ver que son adultos mayores, miren, mayor de 70 años en los dos es el tipo A, 92 y 62 en el tipo B. Los dos se están presentando en adultos mayores y en caso de estos son varones. ¿Qué más? Mira, uno que llama la atención es de que de 369, 241 en caso del tipo A eran hipertensos, ¿no? Aparte de era fumador y era varón, tenía dislipidemia y todo lo demás, ¿no? Y comparando con los estudios a nivel de Sudamérica, y no hay mucha diferencia, es lo mismo, más miren Sudamérica, porque lo demás es Europa, este es Europa, porque es la guía europea, ¿no? Y española. En Sudamérica el 72% son hombres también en una edad de 60 años promedio, y de estos factores de riesgo importantísimos también coincide con esos estudios. La hipertensión arterial en un 72% van a presentarlo o estaban con hipertensión arterial, además que van a tener tabaquismo. Una de las manifestaciones que va a presentarse es el dolor 100%, y miren las características del dolor, que es opresivo 63%, tipo puntada 27%, y está ubicado generalmente retroesternal, mira, detrás del esternón, otro que viene el interescapular en Sudamérica. Tiene irradiación generalmente, principalmente, ¿a dónde? A la espalda, ¿no? Con irradiación, sí, ¿a dónde? Al dorso, generalmente 54%. Tenía síntomas neurovegetativos, sí, pero de entre estos el más importante, el síncope, 54%. ¿Y con qué lo han diagnosticado? Lo han confirmado con tomografía, ¿no? Una tomografía. La disección de aorta se presentó más o menos en frecuencia, 72%, más, posteriormente seguido como los españoles, miren, ¿no? Los europeos, es igual en Sudamérica. ¿Y quién es el que se compromete más de síndromes aórticos? La aorta ascendente, ¿no? La aorta ascendente. Un tratamiento médico, 54%, la mortalidad 8%. Vamos a ver cómo se presenta el cuadro clínico. Vamos a tener el dolor torácico que se presenta en la mayoría de los pacientes, la mayor o casi la totalidad de los pacientes. Va a ser muy severo, intenso, va a tener un inicio súbito, lancinante, es agudo, subagudo, aunque sea, lo podemos decir bien agudo nuestro paciente. Yo estaba tranquilo y un momento presento acá y estoy diaforético, con síntomas neurovegetativos y pérdida de conciencia, ¿no? Pérdida de conciencia, síncope. Es desgarrante, pulsátil, migratorio en sentido de la disección. Si comienza a nivel abdomino torácico, luego se va al interescapular, vamos a ver, porque la aorta ascendente va a comprometer nivel retroesternal irradiado a cuello y a mandíbula, pero si es la descendente, ya sigue comprometiendo de ascendente a descendente, entonces nuestro paciente va a presentar molestias interescapular dorsal y también abdominal.
Y primero la interescapular, me duele en la espalda, a nivel interescapular, le mides la presión, está elevado, entonces está diaforético, agudo, lancinante, todo eso, entonces siempre hay que pensarlo en eso. O sea, ¿qué hacemos? Si está hipertenso, está taquicárdico, lo vamos a beta bloquear, como hemos visto, le iniciamos ARAS, ¿no? Historia de la hipertensión, el paciente es hipertenso, ¿no? Y si seguimos evaluando, como hemos visto también el cuadro de los europeos, es que vamos a tener déficit de pulsos, vamos a tener la pérdida de conciencia, y si hay compromiso de la arteria carótida izquierda o derecha, dependiendo de dónde estemos, va a haber accidentes cerebrovasculares. El 80-90% de estos pacientes que tenían hipertensión arterial producirán disecciones distales, ¿no? Y a su vez, si ha producido proximales también estas disecciones, va a cursar con hipotensión y shock, y si está acerca a la válvula aórtica, esta disección va a producirnos taponamiento cardíaco. Entonces, acuérdense que si les da un cuadro clínico con síndrome aórtico asociado a síndrome a pulso a masa pulso o a la triada de Beck, por ejemplo, ¿no? O la disminución de la presión sistólica mayor de 10 milímetros en inspiración, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de un tipo de disección proximal o tipo A. Entonces, cuidado si ha sido preguntas de evaluación. Así, miren acá, el diagnóstico va a ser imágenes. Es importante diagnosticar el síndrome aórtico agudo, diagnosticarlo por un síndrome coronario agudo. ¿Por qué lo vamos a hacer el diagnóstico del síndrome coronario agudo? Porque es muy importante. Si nosotros descartamos el síndrome coronario agudo, no lo vamos a anticoagular a nuestro paciente. Es importante. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Lo vamos tomándole un electrocardiograma, haciendo una ecocardiografía, si hay alteraciones por tratamientos distintos, ¿no? Porque si le vamos a dar un anticoagulante a nuestro paciente con síndrome aórtico, que sí se da en síndrome coronario agudo, lo vamos a comprometer. ¿Cómo es la clínica de nuestro paciente? Miren, acá tenemos la disección tipo A. Ya sabemos que la disección tipo A va a ser la aorta ascendente y las de tipo B la aorta descendente. Listo. ¿Qué más? Vamos a tener, mira, con un dolor, mira, de los 498, 339 producían un dolor tóraco-abdominal. En ambos casos, a predominio tóraco-abdominal. Tórax anterior solamente la disección, y en este caso vemos acá, miren, 92 de los pacientes en una disección tipo B hacían dolor torácico posterior o interescapular. ¿Qué más tenemos? El paciente debutaron estaban hipertensos, mira, tenían hipertensión arterial en 113, 102 estaban hipertensos, ¿no? La radiografía de tórax que nos ayudó a pensar que estaban haciéndose disección, ensanchamiento del mediastino. Tenemos que ver el ensanchamiento del mediastino y hay que hacerle una ecocardiografía pensando en una disección porque está hipertenso, está haciendo dolor de pecho. Lo hay que pensar porque la mortalidad a medida que pasa en estos tipos del tipo A va a ser alta. Electrocardiográficamente solamente puede haber taquicardia probablemente o puede estar normal. Taquicardia por el dolor, pues, ¿no? Pero normal, mira, la mayoría de los pacientes no había alguna característica, ¿no? Pero si el paciente ya era hipertenso, mira, del tipo A, tipo B, estaban con hipertrofia ventricular izquierda, Sokolov, Cornell, Leo, Peguero, y estaba presente los signos de hipertrofia ventricular izquierda. La técnica que nos ayudaba a hacer el diagnóstico definitivo es la tomografía. Entonces, lo pensamos, lo hacemos. Esta es la clasificación de Backey, se divide en tipo 3 el de Backey, 1, 2, 3, tipo 3, y el Stanford se divide en A y B, ¿no? A y B. Entonces, el Stanford tipo A va a comprometer la aorta ascendente y la descendente, ¿no? El tipo A, ¿no? Mire, el tipo Backey tipo 1, solo el tipo 2, solo la ascendente, y el tipo 3, solo la descendente. Si compromete, se junta 2 y 3, se convierte en 1. ¿No? Ahora, el Stanford ya también, la aorta ascendente tipo A y la descendente tipo B, ¿no? Mire, la A es igual tanto arriba y abajo, entonces, tener cuidado. La otra clasificación, vamos a ver cómo se van a presentar los síndromes aórticos agudos, la disección que puede tener acá, la clase 1 hasta clase 5 que puede tener. ¿Cuándo se dice que es disección tipo clase 1? Cuando puede o no tener la falsa luz, puede o no tener la comunicación. Acá tenemos la falsa luz y la verdadera luz, ¿no? Puede haber comunicación como no en ambos casos. El otro, la clase 2, ¿no? De disección puede tener el hematoma, ¿no? El hematoma intramural,
que va a estar, mira, como clase 2. Y la clase 3 tiene la disección, pero con una dilatación, ¿no? Una protuberancia de la pared aórtica, protuberancia de la pared. La clase 4 es el aneurisma de la disección. Miren, el 4, que estamos viendo una triada, recuerdan, en un gráfico, y el 4 sería la placa aterosclerótica que se fisura y comienza a disecar, ¿no? Y la de tipo 5, clase 5, sería la iatrogénica, ¿no? Está, miren cómo acá entra el cateterismo cardíaco, llega, el cateterismo cardíaco debería llegar por acá, ¿no? Llega por acá, estás moviendo, llega, queremos acá, está la aorta, el tronco de la coronaria izquierda, tronco de la coronaria derecha, hacemos movimientos horarios o antihorarios, si es horario se mete para acá, si es antihorario buscamos, pero cada uno va a tener, para entrar a al lado derecho tiene su catéter derecho, ¿no? Tiene un catéter diferente. Para el entrar al izquierdo tenemos otro tipo de catéter, ¿no? Y se hacen movimientos horario, antihorario, y una vez que ingresa este catéter a la arteria coronaria, le ponemos contraste y pintamos, y es el cateterismo. Y esto es un procedimiento de la clase A para producir, pues, este tipo de disecciones, ¿no? Entonces ya tenemos los tipos A, tipo B, las clasificaciones, y ahora específicamente vamos a hablar sobre la disección tipo, ¿no? La disección de la aorta. ¿Qué es una disección de la aorta? Es uno de los síndromes aórticos más frecuentes, ya hemos visto, la clasificación síndrome aórtico más frecuente, y miren, una proporción de 3-1 entre hombres y mujeres, más común entre los 40 y 70 años. En este caso ya bajó en vaso de aneurismas de la aorta, que era 70 años, más 40, 70 años. La mortalidad, mira, la mortalidad, cómo va a evolucionar si no lo piensas, porque es un diagnóstico diferencial de un dolor torácico agudo típico, como una angina típica, ¿no? Mayor al 60% se va a morir, mira, a la semana, a los 7 días, de 62 a 70% sin tratamiento precoz. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Vamos a ver, vamos pensando, puede ser quirúrgico médico, vamos a definir, porque también así pregunta examen eso. Entonces, un 21%, mira, a las 24 horas ya va subiendo la mortalidad. A las 42 días, miren, ya como hasta el 50%, por la mitad de los pacientes con síndrome aórtico van a comenzar a morirse. Y llega más de la mitad, 70% a la semana. Y a las 2 semanas ya, pues mira, casi 80, 70%, 74%, 90% van a fallecer a los 3 meses. Entonces, estas disecciones de aorta, mira, ¿a dónde afecta más? La afecta aorta ascendente un 62%, el tipo A, y la disección de aorta descendente es afectado un 38% y se denomina tipo B. ¿Cuáles son los factores demográficos? Miren, más en masculino varones, ¿no? Adultos mayores, ¿no? 63 años, y de todos estos, miren, ¿no? Hipertenso el paciente, hipertenso, ¿no? Tipo A, tipo B, 94-132, 326 de 452 pacientes tenían hipertensión arterial seguido de una aterosclerosis, ¿no? Entonces, la fisiopatología de la disección, vamos a ver, porque acá está la verdadera luz. Esto es lo que tenemos normalmente, esta luz, esto es lo que tenemos normalmente, pero todo esto se ha disecado. Mira, ingresó por acá la falsa luz, se ha creado la falsa luz. ¿Y por qué se ha producido? Por un desgarro de la luz, de la íntima, ¿no? Recuerden que hemos dicho que memoricen tres capas, ¿no? Entonces, la que se está rompiendo, la que está desgarrándose, la capa de la íntima. Puede ser transversal, circunferencial, bueno, donde mayormente se van a desgarrar, donde hay mayor estrés hemodinámico, ¿no? Y va a disecar hasta la capa media, ¿no? Y en ahí la capa media, como tiene sus fibras musculares lisas, va a soportar pues todo volumen, entonces va a disecar, ¿no? Entonces el paciente va a tener dolor de pecho, no súbito, disecando, dependiendo, ¿no? Puede ser torácico, tórax abdominal, torácico o interescapular y abdominal, dependiendo que esté disecando aorta descendente y abdominal, ¿no? Entonces, disección del anterógrado o retrógrado, puede ir anterógrada, puede ir para hacia arriba y retrógrada para abajo, ¿no? Y llegando a la capa muscular. La puerta de entrada va a ser el flap íntimo medial, el flap vamos a ver que es una puerta de entrada, ¿no? Y condiciona esto a que se pueda también romper esta, ¿no? Condiciona que si sigue, el paciente sigue hipertenso,
Entonces tenemos que controlar, el paciente va a venir por el dolor de pecho, tú tienes que pensarlo, ahí está nuestra formación de tratar de pensar en nuestro paciente si está haciendo esta complicación. Entonces, en el diagnóstico hay que encontrar los dos lúmenes, la verdadera luz, que tenemos todos esta luz, y esta es la falsa que se ha creado por la disección del flap íntimo medial, ¿no? Entonces, y otra de las causas de la disección de aorta que habíamos visto son los culpables, son a nivel de la adventicia, el vaso de los vasos de las arterias, ¿no? Cuando se puede romper esta, ¿no? Ruptura de las vasorum, que va a producir una hemorragia interna, ¿no? Va a producir una hemorragia interna a nivel de estos, en acá estamos viéndole en 2D, ¿no? Y en acá lo que va a producir, pues, es que pueda producir esta ruptura y llenarse del lumen, ¿no? Llenarse, perdón, a nivel de la capa media, y si se rompe, llega a contactarse con la luz vascular, ¿no? Se puede romper si se rompe, ¿no? Todo eso. Entonces, fisiopatológicamente, ¿no? La disección, cualquier trastorno componente a nivel de la musculatura elástica, de la capa media, ¿no? De la musculatura elástica, se va a producir una alteración a nivel de la capa media. ¿Y por qué se puede producir una alteración a nivel de esto? Porque puede tener enfermedades crónicas, porque hemos visto que va a ser paciente adulto mayor con factores de riesgo, y adulto varón, ¿no? Hipertenso crónico, envejecido, y va a producir degeneraciones quísticas. A su vez, si el paciente todavía puede tener alguna colagenopatía con Marfan, Downloads, o que el paciente haya sido sometido a un cateterismo cardíaco, y esto van a predisponer a que se pueda producir, ¿no? Un cateterismo cardíaco, o que entra a una cirugía cardíaca, ¿no? Muy frecuente esas disecciones, hemos visto 40, 60, 70 y sexta, séptima década de la vida, ¿no? Más frecuente en varones, 2/3 tienen antecedente de hipertensión, no estamos repitiendo, si presenta un 65% aneurisma aórtico, más frecuente en la ascendente, saliendo de la aorta, ¿no? También la descendente, un 20%, en el arco aórtico 10%, y en la abdominal un 5%. Mira la diferencia que se va a presentar la vena, la arteria, como tiene la capa media más gruesa, más músculo liso, ¿no? Acá tenemos el endotelio, la túnica interna, la túnica externa, la adventicia, todo esto, cada uno tiene, y similar, solo con diferente estructura y grosor entre vena y arteria. Los otros síndromes que vamos a hablar también es el hematoma aórtico intramural, que va a producir variante, que es de una disección de aórtica sin desgarro de la íntima. No se va a desgarrar la íntima, sino va a aparecer sangre entre la intramural, ¿no? Y dentro de la pared media. Lo otro es la úlcera aórtica penetrante por erosión de la pared, que hemos visto, se erosiona una placa aterosclerótica antigua, placa inestable, que se va a desgarrar, se va a romper, y va a entrar pues la sangre que va a presionar y va a comenzar a desgarrar. Y otras de sus complicaciones serían, perdón, aló. Hola. A las 4 me voy a desocupar. Ahorita no puedo. Ya, está bien. Ya. Ok. Disculpe. Bueno, y la otra complicación es la ruptura aórtica por complicaciones, ¿no? La ruptura, que se puede romper pues la aorta, y esta es la que nos va a producir las mayores complicaciones, ¿no? Entonces, complicación de disección de la aorta, la ruptura. Complicación de un hematoma intramural, la ruptura. La úlcera aterosclerótica penetrante, la ruptura aórtica, ¿no? Entonces, hemos visto que va a haber factores de riesgo para que se puedan producir estas rupturas. ¿Quiénes son los factores de riesgo? El paciente que sea hipertenso crónico, y además que sea dislipidémico y fumador pesado, ¿no? Que tenga conectivopatías, síndrome Marfan más frecuente, vasculopatías, arteritis, tacayazo, células grandes vasos, infecciosas, sifilíticas, ¿no? La desaceleración que habíamos visto por accidentes de tránsito o caídas de grandes alturas, y las iatrogénicas, de la cabeza, el cateterismo cardíaco.
Entonces, en cuanto comparando ya con la disección tipo A y tipo B, vamos a tener el dolor torácico en tipo A, que va a ser súbito, grave, lancinante, ¿no? El paciente estaba asintomático previamente y de un momento a otro debuta con un dolor torácico asociado a síntomas neurovegetativos y llegando hasta síncope, ¿no? Síncope, dolor tórax anterior, mire el tipo A, es tórax anterior, pues un 46% sí puede presentar el tipo A, mira, pero en menor proporción, en menor porcentaje, dolor interescapular. Puede haber dolor torácico y abdominal, pero solo abdominal en un 22%. Ha perdido la conciencia el paciente y si hay compromiso de las arterias carótidas, va a haber un accidente cerebrovascular. Los del tipo B, que son la disección de tipo la aorta descendente, vamos a tener el dolor torácico, que es interescapular, un 64%, mira, el interescapular del dorso, ustedes imagínense, detrás, en la espalda, el paciente viene, me duele la espalda y es asociado, ¿no?, a síntomas neurovegetativos, es insidioso, es súbito y además progresivo, sigue incrementando, y le tomas la presión, hipertenso el paciente, y entonces 64%. También puede ir a medida que va bajando ya de la aorta descendente, ¿no? O aorta torácica va llegando abdominal, va a comenzar a comprometer tóraco, interescapular y abdominal. Y mire, el 80% de estos pacientes van a estar hipertensos, ¿no? Y puede haber algún paciente que no tenga ninguna sintomatología, sí, miren, un 6.4% de nuestros pacientes van a estar asintomáticos, asintomáticos. ¿Cómo se va a manifestar? Mira, los europeos que nos dicen que se va a presentar en un 85% ambos casos con aparición súbita, el dolor. Entonces es de inicio súbito, súbito, súbito. Los dos, tipo A y tipo B, en un 85% es seguido el dolor torácico asociado más o menos en un 45%, dependiendo si va a tener regurgitación aórtica solamente en el tipo A, solamente en el tipo A, ¿no? Otra característica importante es acá, mira, el dolor tipo B es dorsal, mira lo que nos dicen ¿no? Los europeos y los... Bueno, dentro de los diagnósticos importantes que debemos hacer, lo primero es la diagnóstica, esta es la sospecha clínica. Puede ser un síndrome aórtico, si luego ya lo ves con imágenes, vas a ver si es disección, si es tipo A, tipo B, si es hematoma o úlcera penetrante, porque tiene el mismo mecanismo fisiopatológico, o perdón, la misma clínica, pero diferente mecanismo fisiopatológico, pero clínicamente no podemos diferenciarlo, alta sospecha clínica. Entonces tenemos que hacer una imagen, escoger, ¿qué? Tomografía, listo, con tomografía y ya, pues ya no pienso, ya le voy a pedir ecocardio, dependiendo si hay complicaciones, si es aorta ascendente, si hay insuficiencia aórtica, probablemente le pedimos la tomografía, pero para ya no, pero ya se confirma con una sola toma, ¿no? Y hacemos tratamiento precoz. Si es ascendente, vamos a ver que tienes que llamarlo a cirujano de tórax. Si es descendente, si es tipo B, podemos iniciar tratamiento médico. Ya les voy adelantando eso en cuanto al tratamiento, ¿no? Electrocardiográficamente hemos visto que no vamos a encontrar muchos, a no ser que el paciente sea hipertenso y haya hipertrofia ventricular izquierda, ¿verdad? La radiografía de tórax que hemos visto, ensanchamiento mediastinal, dependiendo de dónde se encuentre el aneurisma, ¿no? Solamente ecocardiografía transesofágica, transtorácica es lo que tenemos. Si tienes entre los dos, siempre, ¿no? La menos invasiva empezamos y buscamos como la imagen que les mostré, ¿no? De 71 milímetros, y es importante. Ya es disección, ya queremos confirmar hasta dónde la extensión, hay que pedir una tomografía, mientras tanto ya estamos empezando tratamiento, ¿no? Y la tomografía, ¿no? Tomografía con contraste hay que hacer rápido para que pueda ver de dónde es la disección, dónde está bien la falsa luz, verdadera luz, la resonancia, angiografía para pacientes seleccionados, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir algunas cosas, algunos laboratorios, para ver si tiene, por ejemplo, si está una hemoglobina, ¿no?, seriada, para ver si el paciente, esa disección está produciendo pérdidas sanguíneas, para ver infecciones, porque hemos visto que también hay procesos infecciosos, reactantes de fase aguda, proteína C, procalcitonina,
¿no? Hay que ver si hay un compromiso cardíaco, hay que ver, y entonces le pediremos troponina T y I, ¿no? El dímero D para ver disecciones, embolias pulmonares, y si hay de repente una disección abdominal, suprarrenal, infrarrenales, de repente con compromiso las arterias renales, hay que ver, ¿no? Existencia de insuficiencia renal, daño renal, que va a ser uno de los compromisos mal pronóstico en nuestros pacientes, adultos mayores y compromiso renal mal pronóstico. Hay que ver si el paciente era diabético, aparte de eso, tabaquista pesado, todo eso, ¿no? Hay que ver para corregir los trastornos metabólicos. Estos son los factores de mal pronóstico, me dice, adulto mayor, ¿no? Y que sea mujer, miren, ¿no? Porque generalmente es varones, y que el dolor sea súbito, ¿no? Y que tenga alteraciones anormales en el electrocardiograma, que depende de complejos de bajo voltaje, alternancia eléctrica, puede ser, porque puede estar comprometiendo con un taponamiento, ¿no? Un taponamiento cardíaco, ¿no? Déficit de pulso y daño renal, ¿no? Miren, el daño de la hipotensión y shock puede ser tu paciente asociado a esto, ¿no? Entonces, ¿dónde se van a localizar? Miren, ¿dónde se van a localizar nuestras disecciones de aorta? Más o menos 1 a 5 centímetros, porque hemos visto que se van a medir 5 a 6 centímetros la aorta ascendente. Por encima de la válvula aórtica, las disecciones generalmente van a ser a 1 a 5 centímetros de la válvula aórtica, 65% de los casos de la disección tipo A, ¿no? Y es el más frecuente, ¿no? En la aorta descendente proximal, generalmente, después, debajo de la subclave izquierda, mire, 20%, ¿no? 20% de estos pacientitos se van a localizar esta disección, ¿no? Debajo de la subclave izquierda. En el arco aórtico, sí, transverso, puede haber un 10%, aorta distal, tórax abdominal, los que son hipertensos crónicos también pueden producir disecciones distales, pero un 5%. ¿Qué le voy a tomar a nuestro paciente? Una tomografía, le voy a poner una angiografía con contraste, una tomografía o una ecografía transesofágica que tiene la misma sensibilidad, mira, la misma sensibilidad, ET, tomografía y resonancia, ¿no? La ecografía para aquellos que hacen disección, ¿no? Disección. Entonces, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda para aneurismas, sí nos ayuda. Miren acá la tomografía, cómo está disecando nuestro paciente, la aorta descendente, esta es la aorta ascendente, lo ponemos acá, ya le han puesto en aorta torácica, le han puesto su stent, ¿no? Le han puesto, y acá podemos ver pues la falsa luz con su verdadera luz, que ya ha hecho la disección de la aorta, ¿no? La disección de la aorta. Entonces, ecocardiográficamente, entonces, ¿qué debemos hacer? Que nos ayuda, es muy importante la ecocardiografía para nuestro paciente. Empezamos con una ecografía transtorácica porque es menos invasiva, porque vamos a evaluar la raíz de la aorta. Hemos visto la unión sinotubular, el seno de Valsalva, comparando todo esto. Discúlpenme, voy a responder. Aló. Aló. Evite. Sí, me había llamado hace rato. Voy a estar. ¿Ya? Sí. Ok. Listo, gracias. Disculpe. Entonces, el otro es el examen, pues, ¿no? Si queremos, no nos ha confirmado, vemos, porque en la aorta torácica lo que tiene, pues, como un impedimento para ver en la aorta descendente, por ejemplo, ¿no? Si tú crees que tiene la clínica de una disección de aorta y no podemos hacer la tomografía, entonces esto, mira, aorta ascendente proximal nos ayuda a la transtorácica. Pero ya la transesofágica es como hacerle una endoscopía y nos va a ayudar a ver la aorta torácica, todo el anillo de la aorta torácica hacia abajo nos va a ayudar a ver esto, ¿no? La ecografía transesofágica. Entonces es muy importante la ET, ¿no? En casos de disección de la aorta, ¿no? Y solamente la transtorácica nos ayuda a ver la aorta proximal y el callado de la aorta supraesternal, ¿no? Podemos ver la flap intimal, derrames pericárdicos, taponamiento, función del ventrículo izquierdo, nos va a ayudar la transtorácica, nos va a ayudar. Entonces, una transtorácica negativa no nos va a descartar la disección de aorta. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo la aorta ascendente, ¿no? Entonces, si estamos pensando que sí y hemos visto que no hay, entonces lo podemos pedir una ET para ver las aortas descendente o pedir una tomografía o resonancia magnética, ¿no? Es así, miren acá como esto es nuestra aorta, el tracto de salida, la unión sinotubular, y como podemos ver, ¿no? Y esto es una transesofágica, ¿no? Es una transesofágica como nos da mejor imágenes en nuestro caso. Entonces, la disección de aórtica nos va a dar generalmente a nivel de las imágenes, podemos visualizar el flag intimal, que es el flag intimal, es la puerta de entrada que nos va a dar
a la verdadera luz, la falsa luz, la que nosotros hemos comentado anteriormente. Podemos ver la entrada y la salida, de dónde va, anterógrada, retrógrada, la isquemia de los órganos, ¿no? Si puede haber una lesión a nivel del cerebro, el miocardio, específicamente si es un ascendente, puede haber taponamientos, como les dije, puede haber compromiso de las arterias coronarias, por lo tanto se puede hacer un infarto miocardio, puede haber también una lesión, isquemias intestinales, riñones, ¿no? El taponamiento cardíaco que puede llevar los derrames pericárdicos, ¿no? Las hemorragias periaórticas, que es muy importante en disecciones tipo A, en disecciones. Las hematomas intramurales nos va a ayudar a localizar el engrosamiento de la pared, cómo está, qué tamaño es, la arteriosclerosis, los cambios de calcio, las rupturas íntimos pequeños, la úlcera, localización, longitud y profundidad de esta placa aterosclerótica, dónde se ha podido localizar, cómo lo ha disecado, ¿no? El tipo a nivel tejido periaórtico afectado y el engrosamiento de esto, ¿no? Entonces, así, cuando nosotros nos presentemos a un paciente con dolor torácico, pensar siempre en un infarto miocardio con ST elevado, porque estos son los que van a hacer. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Debo pedir un electrocardiograma o pedir una imagen. Hacer una buena historia. La anamnesis me da un 75% del diagnóstico, y si hago un examen físico completo, historia clínica adecuada, 95% el diagnóstico. Solo anamnesis 75%, historia clínica adecuada 95%. Lo demás es de apoyo, un 5%. Entonces tienen que hacer un buen estado, buena historia clínica. El estado, vamos a ver si el paciente, si tiene una alteración electrocardiográfica, ST elevado, entonces ya no pierdo, ya no voy para todo este lado, ya no lo que estamos hablando hoy día lo dejo de lado y comienzo y aplico todo lo que hemos hablado en cardiopatía isquémica, ¿no? Una guía, seguimos la guía del ST elevado. Pero si el paciente no tiene una alteración electrocardiográfica y veo que sí puede tener un síndrome aórtico, veo si está hemodinámicamente estable o inestable. Si está inestable, generalmente es como que llegan, entonces le pido la tomografía, la ET o la ecografía transtorácica. Si confirmo, hago el tratamiento, clasifico en A o en B, si inicio tratamiento, ¿no? Y si o descarto y busco otro diagnóstico. Si está estable, entonces hago unos factores, le tomo las probabilidades altas, le doy el puntaje de 0 a 1 y de 2 a 3, digo alta probabilidad, baja probabilidad, entonces le pido la ecografía transtorácica con calma, le pido, busco aorta ascendente, descendente, si pienso, pido tomografía y confirmo, ¿no? Igual acá, la transtorácica, si veo, ¿no? Si tiene probabilidad alta de que sea una disección, entonces le pido la ecografía transtorácica y confirmo la disección de aorta tipo A, que es la aorta ascendente, y doy tratamiento definitivo, que va a ser quirúrgico, el A. Si es el B, ya pues va a ser médico, ¿no? Va a ser médico. ¿Listo? Es así, miren acá, la ecografía, sospecha, disección, cómo puedo hacer mi transtorácica, ecografía transtorácica, hago el diagnóstico, valoro el tipo de manejo, dependiendo si es tipo A, tipo B, o si no, confirmo con mi tomografía y hago pues el manejo, ¿no? Entonces, el tipo B ahora, ¿no? El tipo B no complicado o complicada, ¿no? El tipo B no complicada generalmente va a estar, no va a llegar a ser pues catastrófico como el tipo A, ¿no? No va a llegar a ser pero puede darse, ¿no? Puede darse que nuestro paciente llega a complicarse. Es una disección de la aorta descendente, sí. Entonces lo clasifico como tipo B, Stanford B. Entonces yo digo, el paciente tiene coma, entonces este paciente normalmente no debería complicarse. Entonces está en coma, tiene shock, hipotensión, está taponándose. ¿Qué ha pasado? Está infartando nuestro paciente. El diámetro de la aorta es más de 6 centímetros. Tiene un hematoma periaórtico, está haciendo insuficiencia renal, tiene mayor de 70 años. Entonces este paciente se me está complicando. Entonces yo tengo que manejar, lo tengo que manejar de repente como el tipo A, entonces ver si hay ¿no? inestabilidad hemodinámica, dolor intratable, llegamos con, por ejemplo, en este caso le damos tramadol asociados a nuestro paciente antiemético, por ejemplo, dimegrinato, ¿no? Le pasamos en infusión, me parece dolor intratable, tenemos que llegar a morfina, 3 cc endovenoso, 4 cc endovenoso, cada 8 horas, cada 5 horas, ¿no? O 5 miligramos, ¿no? Porque viene de 10 o de 20 miligramos la morfina, el paciente calma, pero nuevamente el dolores intratables.
rápido aumento del diámetro, le seguimos monitorizando, y hay hematomas, ¿no? Periaórticos, ¿no? Y mediastínicos, ¿no? O signos de ruptura, estos pacientes se nos va a complicar, ¿no? Entonces, esos son nuestros pacientes de disección tipo aorta que tenemos que buscar en esto para estar tranquilo y saludar tratamiento médico. La radiografía de tórax nos va a ayudar. Miren, la mayoría de los pacientes todavía no van a producir alteraciones, ¿no? Pero en un 60-90% va a haber ensanchamiento del mediastino. 60-90% van a estar anormales, ¿no? Entonces, en cuanto al tipo A, la mortalidad intrahospitalaria es 33%, la mortalidad es 1% por hora, va incrementando, si tú hemos visto cómo va a seguir progresando la mortalidad. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico e iniciar tratamiento rápido. En el caso, miren, del tipo B, no complicado, ¿no? Como has visto anteriormente, hace 2 diapositivas, los que no presentan todas esas complicaciones, la mortalidad es 10% al mes, ¿no? Pero si ya complica, hace isquemias viscerales, ¿no? O de extremidades, insuficiencias renales o ruptura, la mortalidad sube al 30%, ¿no? Pero aún sigue siendo menos que el tipo A. El tratamiento meta, en caso agudo, ¿no? Tenemos que detener que siga dilatando, que siga disecando este paciente, ¿no? Tenemos que disminuir esta disección. Entonces, ¿cómo va a venir nuestro paciente? Con una crisis hipertensiva, hipertenso crónico, estadios 3, ¿no? Va a ser 180, 220, entonces tenemos que tratarlo endovenoso. Es una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, porque está haciendo daño de órgano, está disecándolo. En estos casos tenemos que bajarlo rápidamente endovenosa. Usamos nitroprusiato, usamos nitroglicerina endovenoso, la betalol endovenoso, usamos estos pacientes, se deben entrar a unidad de traumación, unidad de cuidados intensivos coronarios, a una unidad de cuidados intensivos también, disminuir el estrés parietal, ¿no? Hay que disminuir la velocidad de la dilatación, hay que dar beta bloqueante, tenemos que dar, en este caso, endovenoso, puede ser la betalol, ¿no? Entrar por endovenoso, bajar la presión con nitroprusiato, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra presión arterial sistólica esté entre 100 y 120. Mire, tenemos que bajar. Esto es una crisis hipertensiva que la presión tiene que estar, mire, la presión sistólica debe estar entre 100 y 120 milímetros. O menos de 120 la sistólica. Y la frecuencia cardíaca debería estar beta bloqueado. ¿Quién te va a bajar la frecuencia cardíaca? No te va a bajar el nitroprusiato, no te va a bajar el nitroglicerina, ¿no? ¿Quién te va a bajar? Los beta bloqueantes, ¿no? Le podemos dar bisoprolol, la betalol, carvedilol, todo lo que pueda bajar la frecuencia cardíaca menor de 60 para disminuir la contracción de ventrículos. Ese es el tratamiento que tenemos que usar. Beta bloqueantes, entonces, para disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y para presionar la crisis hipertensiva, manejar pues con nitroprusiato, que es un vasodilatador que disminuye rápidamente la presión, ¿no? Más o menos va a bajar rápido, endovenoso, con infusión continua esto, ¿no? No estén pensando en iniciar cada horario, esto tiene que ser infusión continua, ¿no? El tipo A, ya mira, ya vamos, ya, ahora ya estamos lo nuevo, que está apareciendo acá, el tipo A va a interconsulta cirugía de tórax cardiovascular, porque nuestro paciente tiene que ir a cirugía de tórax. El tipo B, tratamiento médico inicial, quirúrgico posteriormente, ¿no? Pero inicialmente el tipo B va a tratamiento médico, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? En el tipo A se hace normalmente una cirugía, el paciente viene, lo tiene que estar operando en menos de 48 horas porque la mortalidad hemos visto que es más del 70%, ¿no? Que va subiendo, ¿no? A la semana mucho, ¿no? Entonces 40% ya está en 48 horas, 2 días, ¿no? 40% mueren inmediatamente y es decir, el riesgo de morir es 1% por hora, miren, por hora, 24, con tal a medida que va a morir a 2%, 3% mientras te estás demorando. En 10 minutos, imagínate, si tú debes sacarle 1 hora el electrocardiograma para descartar si es un síndrome coronario agudo versus un síndrome aórtico, está subiendo la mortalidad. Tú tienes que hacerlo rápido en estos pacientes, ¿no? Y entonces, ¿en quiénes tú lo vas a contraindicar? Por ejemplo, las cirugías, el tratamiento en lesiones cerebrales, lesiones viscerales irreversibles, ¿no? O el paciente no quiere entrar a cirugía, o cuando ya tiene otras comorbilidades, pacientes con cáncer, coagulopatías, que generalmente los pacientes con cánceres, pues, son ¿no? Pacientes que deciden sobre mal pronóstico, a veces ponen en las historias clínicas, si el paciente hace paro cardíaco, hace complicación, no reanimar, ponen, ¿no? No reanimación a pedido de los familiares, es negativa el paciente. Adultos mayores lo vas a llevar a cirugía, no, pues, ¿no? El cirujano te dice, te convence, te trata de asustarlo al familiar, ¿no?
a este paciente. Pero ven también, pues, ¿no? Si el cirujano tiene mal pronóstico como estos, entonces no va el paciente. En tipo B no complicado, el tratamiento tiene que ser médico, médico, médico. ¿Listo? Eso es pregunta de evaluaciones, característica, tratamiento, quién va primero a cirugía y quién va a este. Entonces, la mayoría lo debemos considerar el tipo B como no complicado, debemos considerar. Entonces, tenemos que tratar, pues, de controlar la presión arterial sistólica menos de 110, la frecuencia entre 60 y 70. Usamos betabloqueantes, ¿no? Endovenosos, ¿no? Como la betalol, si está muy hipertenso, nitroprusiato, yecas, tratar de bajar, pues, la presión, el dolor, ¿no? Pero si está si está complicándose nuestro paciente, se ha hecho una ruptura, compromisos isquémicos de órganos nobles, miembros inferiores, entonces es una cirugía ya no de emergencia, sino de urgencia, ¿no? Entonces, la recomendación de tratamiento de disección de aorta, que debe ser primero, ¿no? En el caso si tenemos para todos los pacientes con disección de aorta, se recomienda tratamiento medio, incluido alivio del dolor, control de la presión arterial. En caso, si es tipo A, se recomienda cirugía ya de frente, urgente, ¿no? Cirugía urgente. En caso tipo B, no complicada, siempre recomendar médico, 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 ¿no? En caso de tipo B complicada, se recomienda, ¿no? Revascularización, ¿no? O reparación endovascular de la aorta torácica, ¿no? Revascularización de la aorta torácica, que es el TEVAR, que puedes venir y la tórax, darle ponerlo un estender, bueno, pero ya es pues selectiva esta cirugía. Esta es la forma como la disección de aorta se van a migrar, por algunos van a tener la luz de reentrada, la verdadera luz, la falsa luz, ¿no? Se puede romper este aneurisma, estas lo que es fases que pueden seguir, se puede trombosar y se pueden comprometer la luz verdadera, ¿no? Miren, acá se está comprometiendo la luz verdadera, si hace trombosis, puede ser la luz verdadera, ¿no? Va a estar mayor que la luz falsa o la luz falsa mayor que la luz verdadera, ¿no? Y puede producir pues remodelados de todo esto, ¿no? Estos son los pasos que vamos a seguir. ¿Qué debemos hacer una vez diagnosticados a nuestro paciente? Vamos a hacer un seguimiento postoperatorio, control a la semana como tomografía le debemos hacer a los de tipo A la semana nomás, y eso debemos seguir por 6 meses más o menos, ¿no? Hasta 12 meses al mes. Control de la presión arterial estricto para que se nos pueda disecar nuevamente, y al año le vamos a pedir otro control tomográfico, ¿no? En el tipo B, el tratamiento médico, ver cómo están las presiones, ¿no? Una imagen a los 6 meses o cada 6 meses por 2 años. Luego, una vez al año nomás. La tomografía es la técnica más utilizada durante el seguimiento. Si hay tratamiento quirúrgico, hacer seguimiento igual que este tipo A, ¿no? A los 6 meses, 12 meses, anual, simplemente. ¿Qué nos dice Lee? Mira, ¿no? Nuestra literatura, las complicaciones. ¿Qué son las complicaciones de la disección de aorta? Se puede romper, se puede taponar, dependiendo en dónde va a taponarse cuando la disección es el tipo A, ¿no? Cuando está comprometiendo la aorta ascendente. Hemomediastino también el tipo A, luego tipo B puede ser más el hemomediastino, hemotórax, el hemomediastino, aorta descendente, por lo general el lado izquierdo, puede producir oclusión de las ramas de la aorta, ¿no? La carótida, mira, se puede comprometer la carótida, como hemos visto, y puede producir un evento vascular cerebral. Las coronarias se pueden disecar, entonces ya no hay irrigación a nivel de miocardio y se puede comprometer una aorta ascendente, puede producir un infarto miocardio. Y si es aorta abdominal, infrarrenal o suprarrenal, con compromiso de la arteria renal, puede producir insuficiencia renal, que es mal pronóstico, ¿no? Y también si sigue yendo para más abajo, puede ser la ciliaca, la brachiocefala, la subclavia, que pueden producir isquemia de extremidades, ¿no? Y si hay un compromiso del anillo de la válvula aórtica, puede producir insuficiencia aórtica por insuficiencia cardíaca por insuficiencia aórtica en nuestro paciente. En cuanto al hematoma intramural que hemos visto, miren acá, esta es la luz verdadera, la interna, lámina interna, la media, y acá está todo, esta es la media, y acá sería la adventicia, ¿no? La adventicia vamos a tener el hematoma intramural, que va a producir una disección aórtica sin puerta de entrada, ¿no? Y dentro de estos más frecuentes es pues que el vasa vasorum, ¿no? El vaso que estaba irrigando a los vasos, ¿no? Que está encima y no está comprometido, se ha podido romper y puede disecarla a nivel, disecar la lámina media, ¿no? La capa media. Puede evolucionar o reabsorberse o puede producir una salida de entrada, comunicación con el intravascular. Si no se produce con el intravascular, se puede producir una ruptura también de esto, ¿no?
se puede producir una, miren acá lo que estamos viendo en la imagen, cómo se está produciendo, el hematoma, ¿no? Características generales, pacientes con más factores ateroscleróticos, ¿no? Que tienen placas ateroscleróticas, entonces mayores, adultos mayores, ¿no? Va a comprometer el 70% la aorta, más o menos, la descendente, porque hemos visto las aneurismas también ateroscleróticos eran donde en la aorta descendente, ¿no? No se va a diagnosticar por angiografía porque no tiene una luz de entrada, pues no tiene una luz de entrada, no se contrasta la falsa luz, ¿no? La tomografía, la ecografía transesofágica, la resonancia pueden diferenciar, ¿no? Ese sangrado crónico versus un agudo. Entonces, podemos poner predictores de complicaciones de este hematoma intramural. Sí, ¿cómo va a ser? Va a obtener un dolor, un predictor de esto que se va a complicar nuestro paciente, es que el paciente presenta dolor recurrente, a pesar de que le hemos dado tratamiento agresivo, ¿no? Otro es de que puede haber un control de la presión arterial, la paciente es hipertenso, resistente al tratamiento, afectación de la aorta ascendente, es otro mal pronóstico predictor de complicarse, porque generalmente va a afectar la aorta descendente. El diámetro del aórtico máximo mayor a 50 también va a ser, o 5 centímetros, también va a ser mal pronóstico. Entonces, otro característico es el grosor del máximo de la pared de la aorta, que va a ser más de 1 centímetro. Este grosor va a ser más de 1 centímetro, el que nos va a producir también algunas alteraciones. Diámetros de la aorta aumentado, derrames pleurales, vamos a tener recurrentes, úlceras penetrantes, ¿no? Y detección de la isquemia de órganos. Otras características, ¿no? Clínicas, radiológicas de los pacientes, vamos a ver, en este caso el hematoma intramurales, ¿no? Que recibieron tratamiento, van a estar anticoagulados nuestros pacientes, ¿no? Se vieron que son varones adultos mayores y que son además hipertensos, que estaban siendo fibrilados y que estaban siendo anticoagulados. Miren, estaban siendo anticoagulados y es un factor de riesgo. Nuestro paciente que es fibrilador, hipertenso, tenemos que pensar en nuestra cabeza, cuidado que se nos puede, o sea, no solamente, ¿no? A veces le decimos, señor, tenga cuidado que se caiga. Pero en nuestro paciente, si es hipertenso, señor, es muy importante, y usted es anticoagulado, que no pueda subirse sus presiones, porque una de las complicaciones es que haga un hematoma intramural. Entonces, nuestro paciente estaba anticoagulado, ¿no? Entonces, la evolución del tratamiento es menos frecuente en cuanto a los síndromes aórticos, según su frecuencia, pero la mortalidad es menos mortal que la disección tipo A, ¿no? Y tipo B complicada. Mayor mortalidad si se afecta aorta ascendente, porque es más la aorta descendente. El tipo A, que se disecciona del mismo tipo, excepto en casos sin dilatación de la aorta ascendente. Hay un hematoma, vamos a ver aquellos pacientes con hematoma de grosor menos de 11 milímetros, como hemos visto, va a ser más de 1 centímetro, pueden reabsorberse con tratamiento médico a aquellos menos de 1 centímetro, ¿no? En diámetros aórticos menos de 50 tienen una probabilidad de reabsorción, ¿no? Menos de 50, pero si es más de 50 milímetros, más de 5 centímetros, pueden progresar a disecar la aorta. Muy importante este número. Entonces, la tomografía nos tiene que ayudar en este caso, la resonancia, pero no con contraste, ¿no? Entonces, puede haber tipo A, tipo B en estos casos, dependiendo dónde va a afectar la aorta ascendente y descendente. Entonces, si el hematoma se ha propuesto un manejo más conservador que en disecciones de aorta, ¿no? Iniciar tratamiento médico, según evolución, decidir cuadro clínico en este caso. Si es tipo A, este tipo de hematoma, entonces está comprometiendo probablemente la aorta ascendente. Si está comprometiendo la aorta descendente, que es lo más frecuente de este hematoma, entonces se llama tipo B, ¿no? Según la evolución y según se puede llegar si está comenzando a disecarse, hay una inestabilidad hemodinámica, nuestro paciente tiene que entrar a cirugía si es tipo A, si es tipo A. Hay que hacer un seguimiento precoz, ¿no? Hay que seguir monitorizándole cada 2 a 3 días, vigilando, ¿no? Una evolución. Ya, disculpen. Una evolución. El tipo B, el tratamiento médico, que se dice, ¿no? El tipo B va a ser tratamiento médico, ¿no? En el caso, el tipo B va a ser tratamiento médico, igual que una disección tipo B, ¿no? El tipo B, porque está comprometiendo la aorta descendente.
excepto en aquellos pacientes que van a tener una dilatación de este hematoma que va a durar más o va a ser pues la medición más de 60 milímetros, ¿no? Vamos a tener signos de ruptura inminente que hemos visto, ¿no? Que se va a comenzar a dilatar más de 6 centímetros y clínicamente el paciente va a evolucionar, entonces tenemos que tratarlo probablemente como una tipo B complicada, ¿no? Recomendaciones, entonces, en cuanto a hematoma intramural, el tipo A está indicado la cirugía urgente cuando está complicado. Nuestro tipo A, probabilidad de ruptura, algo tiene que ser cirugía urgente. Hematoma. El tipo B se recomienda instaurar tratamiento médico, iniciar baja meticulosa vigilancia, ¿no? Y si se complica, ¿no? Si se puede complicar, podemos entrar nuevamente a cirugía. En casos de un hematoma tipo B no complicado, está indicado solo estudios por imágenes repetitivos, ver que no sea más de 6 centímetros, hacer seguimiento, menos de 50, eso se puede reabsorber nuestro paciente. Entonces, en estos casos, si el hematoma es tipo A más o menos, entonces hay que entrar a una cirugía probablemente, ¿no? Entonces, para todos los pacientes con una disección o hematoma, ¿no? Se tiene que recomendar tratamiento medio, incluido alivio del dolor y control de la presión arterial. ¿Qué debemos hacer? Un seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes con el hematoma. Las complicaciones que son fase subaguda, y en primeros 6 meses hay que hacerle seguimiento, hay que esperar probablemente que se nos puedan complicar en este tiempo, ¿no? En medio año hay que hacer un seguimiento con imágenes seriadas, hay que seguir pidiéndole la tomografía, ¿no? Y antes de dar de alta a nuestro paciente. A largo plazo presentamos mejor pronóstico que las disecciones. Siempre hemos visto, son menos mortales que las disecciones. Pero si ya comienzan inestabilidad hemodinámica y el compromiso de la A, y hasta el diámetro comienza a ser más de 50, más de 60 milímetros, entonces nuestro paciente se puede complicar. ¿Qué vamos a hacer en una evolución? ¿Cómo lo vamos a seguir? A los 6 meses, 34% de nuestros pacientes pueden hacer una regresión sin complicaciones de ese hematoma, ¿no? Se pueden regresar, se pueden reabsorber probablemente cuando son menos de 50 milímetros o menos de 5 centímetros. 34% se hacen regresiones. Y el 36% de estos pacientes progresan a disección. Si se entra a disección, lo seguimos como lo que hemos hablado sobre disección. Un 12% va a ir a disección clásica, 24% van a localizarse, 30% pueden hacer aneurismas fusiformes, como hemos visto, ¿no? El fusiforme o saculares, ¿no? A largo plazo, ¿qué vamos a hacer? Un 15 a 20% pueden fallecer por ruptura a los 5 años, y hay que hacerle seguimiento a estos pacientes a largo plazo, a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, luego anual, hasta que no se desaparezca este coágulo, este hematoma. Quienes desarrollan dilataciones, programar manejo quirúrgico. Entonces hay que ver, está dilatando, tiene más de 5 centímetros, le hacemos seguimiento a los 3 meses. Si es más de 6, llega a 6 centímetros, ya este paciente tenía ya 5, ahora tiene 6 centímetros, entonces tenemos que hacer un manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo va a entrar el cirujano o cirujano hemodinamista? Le puede una cirugía endovascular o solamente poner un stent en ese hematoma, ¿no? O hacerle cirugía cardiovascular. 3 meses post evento agudo. Las imágenes de las úlceras o pseudoaneurismas se han correlacionado con complicaciones según algunos especialistas, ¿no? La ubicación más frecuente, ¿no? A la aorta, ¿no? La aorta descendente, ¿no? La aorta descendente. Se asocia con hipertensión arterial, si se asocia, el proceso tiende a ser más segmentario, ¿no? Dolor menos frecuente y radiado, el 10% regresión espontánea, un 40-50% evolución a disección de aorta. Entonces, tener cuidado que un hematoma solamente que no siga disecando y que no se complique con una disección. Y si se diseca, vamos viendo si es dependiendo de la localización, si es A o B, nos comportamos como hemos hablado. Predictores de mortalidad, el diámetro mayor a 50, ¿no? De aorta ascendente. Entonces, ahora esta es la úlcera, mira cómo vemos una angiografía, ¿no? Angio, ¿no? Es así mediante una tomografía, ¿no? Un cateterismo cardíaco, arteriografía torácica, entonces acá vemos, ¿no? La disección, ¿no? En este caso tendríamos que hablar el tipo, la clase 2, ¿no? O clase 3, perdón, ¿no? En ese caso está viendo un crecimiento de la aorta, ¿no? Una protrusión de la pared de la aorta, en este caso, ¿no? Se ha protruido, la úlcera se ha penetrado, se ha roto la úlcera. ¿Qué es una úlcera penetrante?
es cuando hay una placa aterosclerótica que se ha producido una erosión, se ha ulcerado, y esta ulceración va a romper la lámina elástica interna y va a penetrar hacia la capa media, ¿no? Como hemos visto, se entra, se penetra y se rompe. Es infrecuente, poco frecuente dentro de los síndromes aórticos, ¿no? 2 a 3% de las angiografías con sospecha de síndromes aórticos. Hay una historia natural poco conocida, curso clínico impredecible, pero que puede complicarse mortalmente, ¿no? Edad promedio de aparición mayor de 60 años, ¿no? Y tiene que ver con la antecedente de una enfermedad ateromatosa difusa, que tenga factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? La localización más frecuente, nuevamente, igual que el hematoma, más frecuentemente es en la aorta torácica descendente. Luego de ahí se va hacia más abajo, estas úlceras, luego va a estar en la aorta abdominal. Pueden ser únicas o múltiples. Está elevada la incidencia, pueden producir embolismos distales. Generalmente se diagnostican en contexto de hematoma intramural pequeño. Se puede pensar en un hematoma intramural pequeño, ¿no? Y puede estar en pacientes sin síntomas todavía nuestro paciente. Las características y diagnósticos pueden presentar múltiples etiologías y pronósticos distintos a su evolución de estos pacientes, ¿no? El diagnóstico por imágenes va a ser una tomografía, angiografía permite ver la protrusión de la úlcera, angiografía, ¿no? Ahí sí entra el contraste, no, pero no nos va a diferenciar el tipo de etiología, pero sí vamos a ver si es una úlcera, ¿no? Por angiografía. En la ecografía transesofágica, mejor para diferenciar por etiología, nos puede ayudar qué tipo de etiología, pero las angiografías no, nos dice que sí hay, pero no nos dice la etiología, ¿no? La resonancia logra ver resangrados, ¿no? Para ver si podemos tratar de manera más agresiva a nuestros pacientes. A menudo la ecocardiografía transesofágica y la tomografía torácica no conciben identificar la afección, pero sí la angiografía, ¿no? Angiografía. La imagen diagnóstica de la misma constituye una imagen en nicho ulceroso, lo característico, ¿no? De esta imagen, ¿no? De la resonancia, ¿no? Para verlo en la angiografía. Es un nicho ulceroso en la angiografía que se nos va a evidenciar. Entonces acá vemos, esto es nuestro vaso, nuestro vaso aorta, y acá está la aterosclerosis, cómo se comienza a disecar la placa aterosclerótica. Se erosiona primero, ¿no? Se comienza a erosionar, y esto tras una erosión y ulceración inicia y se rompe, ¿no? Y como ya comienza, como esto es una cámara de presión, una aorta, comienza la presión a ingresar, rompe la lámina elástica, la lámina interna, y penetra en la capa media, ¿no? Esta es la capa media, ¿no? Esta es una capa media y penetra, ¿no? Entonces, este cráter puede contener material necrótico, células espumosas, porque es aterosclerótica, cristales de colesterol, trombos que pueden salirse a la circulación y embolizar en cualquier sistema, ¿no? Cerebral. Entonces, más frecuente, no se olviden, aorta descendente. Evolución y complicaciones en nuestro paciente, si es propagación de grandes hematomas, puede ir, ¿no? Puede llegarse a hacer esta ulceración, ruptura, no puede producir una propagación a grandes hematomas, ¿no? Y puede llegarse, no es tan frecuente, pero se puede llegar a limitarse, se puede calcificar. La evolución más frecuente a dilatación aórtica progresiva se puede llegar a hacer un aneurisma o un pseudoaneurisma. Puede producir a rupturas transmurales, pero en bajo porcentaje, no es común, no se describe como lesión común, pero puede llegar a ser una ruptura transmural, si llega a ser un hematoma de repente, complicarse como un hematoma y luego producir una ruptura, ¿no? Puede llegar a una ruptura, ¿no? Pero más frecuente, ¿dónde se va a dar? En la aorta abdominal, si se puede romper este cráter ulceroso, ¿no? Porque va a ser una entrada, una funesta de entrada, ¿no? Puede producir un flag grueso, calcificado, ¿no? Que puede estar, porque es una placa aterosclerótica, ¿no? Que va a estar acá en nuestro nicho ulceroso, una úlcera penetrante aórtica. Y es así, miren acá cómo la ruptura se puede producir, hematomas intramurales, cómo se puede llegar y a producir, ¿no? Las complicaciones de cada uno.
¿Qué vamos a hacer? El tratamiento va a ser similar a un hematoma intramural y disecciones en su fase aguda, ¿no? En el largo plazo, el tratamiento depende de su evolución, hay que seguirlo al paciente, ¿no? Las placas pueden mantenerse estables con tratamiento médico. ¿Y quién lo va a estabilizar esa placa? Nuestra estatina, simvastatina, rosuvastatina, que ha demostrado mejor tratamiento, ¿no? El quirúrgico, alto riesgo en pacientes con, ¿no? Enfermedad arterial, ¿no? Difusa en estos pacientes, hay que darle tratamiento alto riesgo, ¿no? Si es quirúrgico, también puede ser un tratamiento endovascular, ¿no? Para estos pacientes, porque son adultos mayores, frágiles, ¿no? En aquellos pacientes que puede ser un tratamiento endovascular, que aquellos pacientes que producen resangrados, úlceras de gran tamaño y pueden dilatarse, ¿no? Entonces, no existen algunos estudios en estos pacientes en los cuales nos van a evaluar la evolución y el pronóstico a largo plazo. Entonces, ¿qué nos dice en cuanto al resumen, el manejo quirúrgico de nuestro paciente? El manejo de úlceras aórticas penetrantes. Nuevamente, la úlcera aórtica penetrantes se recomienda una clase 1, el tratamiento médico, incluido como todos los 3 síndromes aórticos. Hay que dar el tratamiento médico, incluido manejar el dolor y controlar la presión arterial en estos pacientes. Porque hemos visto que cada uno puede ser consecuencia del otro, ¿no? Entonces, clínicamente no lo vamos a diferenciar. Hay que tratarlo como un síndrome aórtico a veces, ¿no? Pero luego ya si nos confirman, manejamos el dolor, bajamos las presiones, ¿no? Si es MIRA, nuevamente afecta a la aorta ascendente, hace un tipo A, se debe tener en cuenta probablemente la cirugía, pero es una baja clase de indicación, ¿no? En caso de esto sea tipo B, se recomienda instaurar tratamiento médico inicial, ¿no? Y hacerle un seguimiento, hay que seguirlo. Si no se complica, hay que darle estudios imagenológicos nomás a nuestro paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento de evolución de los pacientes con síndromes aórticos agudos, miren, acá vamos a ver el tipo A, cómo se ha tratado, el tipo B, el tratamiento quirúrgico son generalmente el tipo A, 284 los pacientes han llegado a ser quirúrgicos. El tipo B se han complicado, mira, solo 18 se han complicado y han llegado a tratamiento quirúrgico, pero más es tratamiento médico, ¿no? El médico. De estos del tipo B, mira, si llegaban a hacer tratamiento quirúrgico, tenían que hacer un tratamiento endovascular, pero ¿quién tiene alta mortalidad? Es el tipo A, un 95 de los pacientes por ciento de los 519 se habían complicado, ¿no? Mira, habían llegado por la cirugía, mortalidad hospitalaria, ¿no? Y se ha complicado. Y mira, la baja mortalidad tiene el tipo B, es el que tenemos que tratar. El otro es de que si le has dado tratamiento médico solamente a nuestra cirugía, al tipo A, 52 se han muerto, 52%, ¿no? Y en los otros, en el tipo B, 18. Hay baja mortalidad. El tratamiento quirúrgico de la disección aórtica aguda tipo A, ¿no? En este caso los tipos 1 y 2, ¿no? Lo que está comprometiendo aorta ascendente, la descendente, ¿no? Se recomienda cirugía de urgencia para evitar taponamiento y ruptura aórtica. El tipo A, ¿no? Entonces hay que llamarlo al cirujano, es su clase de recomendación 1. En este caso va a depender dos situaciones, mire. Si esta disección hay compromiso, ¿no? Si se va a preservar la válvula aórtica o se va a cambiar la válvula aórtica, eso va a depender, ¿no? Si hay compromiso de la raíz, ¿no? Y se observan cambios patológicos en las válvulas, entonces se tiene que cambiar la válvula, se tiene que recanularizar, dicen, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y es así que entramos a un caso clínico para terminar, para ver que todo esto, lo que hemos hablado, es verdad, ¿no? Acá tenemos un paciente de 24 años, en el cual ha nacido en Moquegua, grado de instrucción es técnico superior, ¿no? ¿Por qué es técnico? Porque el señor se dedicó a hacer electricidad, creo, pero que realizaba instalaciones de escenarios de estructura para conciertos, ¿no? Cargaba unos equipos de 100 kilos más o menos, ¿ya? Así era su trabajo diario de este paciente. Soltero, y el tipo de seguro es muy importante, CIS, porque si tú tienes CIS en algunas enfermedades, no te dan la posibilidad de que puedas vivir o morir también, ¿sí? Porque el CIS a veces
no alcanza su presupuesto, ¿no? Para que te pueda curar. Él tenía con un tiempo de enfermedad de 6 meses, forma de inicio era brusco y progresivo. ¿Por qué yo digo CIS, no? Porque si este paciente tenía un seguro integral o es salud, de repente podía llegar al INCOR y en el INCOR podía hacer manejo, pues, ¿no? Por el INCOR, pero la salud está, pues, un tratamiento desigual todavía en nuestro medio. Y entonces con el CIS a veces, hasta que salga el presupuesto, el tratamiento de nuestro paciente, entonces se complica nuestro paciente probablemente, ¿no? Entonces, mira, tenía un tiempo de enfermedad y los síntomas que venían eran dolor torácico, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y trepofnia, nuestro pacientito, ¿no? Este era el relato de la enfermedad, que tenía síntomas más o menos 6 meses, que, mire, cómo describimos, ¿no? Características del dolor torácico es tipo hincada, era hincada, ¿no? No es opresivo, en donde era borde esternal izquierdo y a grandes esfuerzos, ¿eh? Tenía ese dolor. Levantar equipos de sonido de 100 kilos, calmaba al dejar hacer el esfuerzo. ¿A cuánto tiempo de calmaba? A los 4 o 5 segundos de haber dejado. Y era de intensidad 7/10, ¿no? Sin irradiación no se iba, se quedaba ahí, ¿no? Para esternal izquierdo. Posteriormente, el dolor torácico de similares características como esto se asocia más o menos, mismo dolor, pero ya con disnea, ¿no? El paciente comienza a presentar disnea, moderados esfuerzos, y luego no podía hacer su trabajo habitual, ¿no? Él ya se cansaba cuando levantaba unos equipos de 30 kilos, porque antes lo hacía con normalidad 100 kilos, ¿no? Y luego se asocia a ortopnea, disnea paroxística, trepofnia, ¿no? Ingresas al ingreso, ¿no? Su disnea progresa a pequeños y mínimos esfuerzos, ya se está complicando este paciente. Como hablar, deglutir, ya se cansaba, no podía hablar, no podía deglutir, hacía ventopnias, todo eso, ¿no? Y acude por emergencia y se hospitaliza. Antecedentes, miren, el jovencito a los 7 años le habían diagnosticado varices en miembros inferiores, luxación de rodilla a los 4 años, y lo que llama la atención, miren, hasta lo más importante, ¿no? Síndrome de Marfan, ¿no? Y diagnosticado ICC, clínicamente, ¿eh? Síndrome de Marfan, ¿no? ICC diagnosticado hace 2 meses, insuficiencia aórtica hace 2 meses, ¿no? Su medicación habitual es IECA, tratamiento neurohormonal para falla cardíaca, antiagregante plaquetario, ¿no? Un diurético para sintomatología de disnea, ¿no? Pacientes, funciones biológicas, estaba aumentado, el apetito disminuido y sueño, no podía dormir porque tenía ortopnea nuestro paciente. Acá nuestro paciente, ¿no? Cómo estaba al examen físico, su frecuencia cardíaca, su respiratoria estaba incrementada y la talla era 1,82, era altazo, ¿no? Ya estamos, ¿no? No es normal, pues, ¿no? Entonces, al examen físico teníamos palidez, lo llamativo, ingurgitación, tenías que ponerlo a 45 grados, reflujo hepatoyugular, tórax en quilla, lo llamativo, lo demás dentro de... Este es el examen físico, tenía una aracnodactilia, dedos bien largos, ¿no? Pectum carinatum, nuestro paciente, ¿no? Al examen cardiovascular, mira, tenía la ingurgitación yugular, se veía danza carotidia, choque de punta a nivel de sexto espacio intercostal, la línea media clavicular, estaba en la línea media, pero abajo, ¿no? Un poquito había, o sea, había probablemente una cardiomegalia. A la palpación se sentía, pues, el impulso ventricular derecho, había crecimiento de cavidades derechas, ¿ya? ¿No? A la auscultación, el primer ruido estaba disminuido, había tercer ruido, desdoblado en expiración el segundo ruido, o sea, que quiere decir que era desdoblamiento paradójico, ¿no? Había soplos, miren, soplo protodiastólico a nivel de foco aórtico, o sea, había una insuficiencia aórtica probable, soplo mesodiastólico, ¿no? A nivel foco mitral puede ser un Austin Flynn, ya estamos viendo, entonces puede ser una insuficiencia aórtica. La analítica no había nada grave, esto es su radiografía de tórax, su índice cardiotoráxico sale en 0,78, ¿no? Y estaba haciendo cardiomegalia. Su electrocardiograma estaba en ritmo sinusal, pero ¿no? Lo que llamaba la atención era un poquito que había un poquito de alternancias, ya miren, ¿no? Había un PR un poquito límite, pero todavía estaba dentro de lo normal, y S profundas, ¿no? Las S profundas que tienen que ver con cardiopatías ya dilatadas.
Esta es la ecocardiografía de nuestro paciente, ¿no? Miren, acá esto es la ecografía transesofágica, ¿no? Contraste espontáneo, acá es la aorta, está entrando, está dilatado la aorta ascendente, miren, acá no hay una buena coaptación de los velos de la válvula aórtica, esto es la válvula, esto es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y medimos el ventrículo izquierdo y mira, nos vale 87 milímetros, está dilatado el ventrículo izquierdo, ¿no? Acá, esta es la ET, ecografía transesofágica, y acá estamos viendo esto en la aurícula, ¿no? Porque como había contraste espontáneo, nosotros se trata de evaluar, y esto es la orejuela de la aurícula izquierda, ¿no? Orejuela de la aurícula izquierda, y esto es una masa, ¿no? Esto no debería estar acá. Cuando hay un paciente con cardiopatía dilatada, por eso tenemos que anticoagular, porque tiene riesgo de hacer estos eventos, ¿no? Estos eventos de trombo. Esto se puede salir, se va al cerebro y lo hace, pues, un evento cardioembólico, ¿no? Y es así, ¿no? Miren acá, y se llama trombo en la orejuela de la aurícula izquierda. Y acá lo medimos. Miren acá cuando está el seno de Valsalva, mira, ¿no? Acá está en 31, luego viene a 56. Recuerden que lo normal de la aorta ascendente era de 22 a 36. Ya está más de 56, ¿no? Acá también tenemos el otro, la unión sinotubular, lo debe estar 63, también de 22 a 36, está más de 6 milímetros. Tenemos un aneurisma de la aorta ascendente. Y esto es el eje corto de una ecografía transesofágica. Como acá no coapta bien los velos, tenemos una regurgitación de la válvula aórtica, ¿no? Y es así que si hay, pues, ¿no? Soplo protodiastólico a nivel del foco aórtico, por dilatación del anillo, mala coaptación de los velos, ¿no? En este caso. Pero el paciente, ¿cómo se ha podido descompensar? Lo medimos esto se llama la vena contracta, estamos midiendo, y esta vena contracta está bien dilatada, ¿no? Está dilatada, está 12 milímetros, más de 7, estamos hablando de severidad, más de 7. ¿Y qué más? Seguimos haciendo la ecografía transesofágica y miren lo que encontramos, ¿no? Miren lo que encontramos, ya, acá con una imagen de falsa luz, verdadera luz, ¿no? Ya, y acá vemos el flap íntimo medial. Este es el flap, ¿no? Que estamos viendo cómo es la puerta de entrada, miren, la puerta de entrada y salida, ¿no? Esta es la verdadera o la falsa luz, ¿no? La falsa luz. Entonces nuestro paciente se está disecando también, aparte de que tiene un aneurisma, se está disecando, tenía una fracción de eyección reducida nuestro paciente, dilatación de cavidades, la válvula aórtica con insuficiencia severa, ¿no? Porque estaba en vena contracta, estaba en 12 milímetros, la dilatación de la raíz de la aorta, estaba con aneurisma en la aorta. Le hemos hecho ecografía transtorácica, que nos ayuda a determinar la fracción de eyección, y la ecografía transesofágica, ¿no? En lo cual nos ayuda la regurgitación, la dilatación, la disección de la aorta descendente. Se han visto que nosotros con la transtorácica no habíamos encontrado esto, por eso le hemos pedido la ecografía transesofágica y nos hemos dado con esa sorpresa. Por lo tanto, eso nos lleva a que tenemos que pedirle una angiotomografía, ¿no? Con contraste. Y acá vemos, ¿no? El aneurisma de la aorta y la disección, ¿no? La disección, acá está disecándose, mira, acá está disecándose toda nuestra aorta, y va más abajo, mira, ¿no? Aorta torácica, este es el diafragma, y más abajo, y continúa nuestro corazoncito. Esto es en 3D, ¿no? Y vamos a ver cómo nuestra aorta se comienza a disecar, ¿no? Como miren acá, está ahí, mira, termina, pero sigue disecando, sigue la aorta abdominal, ¿no? Se ha disecado nuestro pacientito. Entonces, nuestro paciente, ahí está, ¿no? Acá está la disección, miren cómo viene, y se va hasta abajo, ¿no? Entonces, tenemos nuestro diagnóstico, síndrome de Marfan, que es muy importante, colagenopatía, y hemos visto que la disección comienza más o menos un 20% que era debajo de la subclavia izquierda, ¿no? Insuficiencia cardíaca estadio C, no clase funcional 3, insuficiencia aórtica severa, aneurisma de la aorta ascendente, disección de aorta tipo B, que era descendente. ¿Listo? El manejo es pues cirugía, ¿no? Cirugía, aneurisma, estas son las indicaciones quirúrgicas que tiene que entrar nuestro paciente. Esta es la cirugía de Bentall más endoprótesis de Tebar, revascularización endoprótesis, ¿no? Entonces, esto se está tratando la disección de la aorta, y lo que vamos a hacer es, pues, un tratamiento triple acá, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Se va a realizar se va a cambiar la válvula aórtica, se va a cambiar la raíz de la aórtica, la aorta ascendente, y se va a reimplantar las coronarias, nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente se complica.
¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente? Nuestro paciente era síndrome Marfan, nuestro paciente se comienza a complicar, pero como tenemos CIS, no salía el presupuesto, ¿no? No salía el presupuesto de nuestro síndrome Marfan, ¿no? Este es el Hospital Arzobispo Loaiza, espero que alguno de ustedes haga la residencia en este hospital. Entonces, por medio ante el CIS, pues nuestro paciente no podía operarse, ¿no? No alcanzaba, porque más o menos la cirugía le costaba más o menos, particularmente le costaba como 100.000, 120.000 soles, ¿no? Los cirujanos entraron, 3 cirujanos a operar, entonces nos contactamos con los mediante la asistencia social, no se pudo, el CIS no pudo cubrir esta cirugía, lo que se hizo es de que había habido una asociación de síndrome de Marfan a nivel mundial, mediante ese medio se pudo conseguir las donaciones y se operó el paciente, ¿no? Llegó a operarse en Lima, pero una clínica, ¿no? Entonces, mira, tanto procedimiento le hizo que el paciente llegó a fallecer a los 3 días, ¿no? De repente, antes que haga falla cardíaca, la fracción de eyección no se complique más, de repente cuando la disección no siga avanzando, todo eso, el paciente hubiera entrado, si era de salud, de repente hubiera tenido un mejor pronóstico, ¿no? Mejor pronóstico. Listo, chicos. Ok, gracias por su atención. Entonces, yo creo que nos estaremos viendo para ya el día 19, la hora por confirmar, por el examen que va a ser, ¿no? Estudien, por favor. Buenas tardes.